para elogiar a Xavi yo estoy viendo que hay gente que le está cargando de manera muy crítica, uno de ellos sí, ¿no? Por cierto, pero que este equipo defienda tanto y el año... Ojo, que ¿Qué viene, ¿eh? Que pasa? viene el jefe. Viene el Hombre, jefe. Ahí le he está. provocado, Viene el le he jefe, ¿eh? Ahí provocado. está. Ya te he oído, ya estamos ya haciendo de viudo, que yo a ti no te tenía considerado como viudo de Ancelotti, o sea. Pues si les parece, chicos, empecemos hablando del partido de ayer. Victoria del Madrid, 18 de 18 posibles, 6 de 6 en Liga. Para mí, no sé qué opinarán ustedes, el mejor partido de la era Xabi Alonso, el más completo, en un campo en el que el Barça sufrió mucho y en el que brillaron casi todas las líneas. Rotó en defensa y carreras inconmensurables. Arriba Mastantuono, Vinicius y Mbappé cumplieron. En el medio del campo salió Ceballos, que estaba teniendo una temporada así, y también lo hizo bien. Y quiero empezar por ahí, preguntándole su opinión sobre el partido de ayer. Yo coincido contigo. Manu, dejó muchas buenas noticias en clave madridista el partido, porque fue la primera vez que yo vi al Madrid fluido en ataque. Le habíamos visto, pues cada vez dejando pasos y dejando cosas positivas en defensa, con más orden, más solidaridad en la presión, trabajando un poco todo el equipo, pero yo veía que le faltaban cosas en ataque. Estaba y está Mbappé en un momento de forma que lo tapa todo, es decir, o maquilla pues el mal momento de Vinicius o de Rodrigo o a Valverde, que yo le sigo viendo bastante Ese es el único desubicado. jugador, ¿no, Carlos? El único jugador que está un pelín por debajo de su media habitual. Para mí sí, y creo que no es... igual que en otros casos sí que dices, bueno, Vinicius es que no está en un buen momento, o sea, es más, que se me entienda, problema de Vinicius que de Xavi. En el caso de Valverde creo que es más problema de Xavi que de Valverde, es decir, creo que todavía, y lo entiendo, o sea, no lo digo como una crítica, desde el 18 de 18 que dices tú, hay que darle a las cosas que aún no funcionan la importancia que tienen. Y la posición de Fede Valverde es una de ellas. Yo creo que todavía no lo ha acabado de encajar Xavi. Y ahora con la llegada de Bellingham y de Camavinga, que yo creo que Camavinga también es un futbolista que en el Madrid, en el club, y Xavi Alonso, por lo que me han contado, tienen confianza en que se vea por fin, yo creo que la mejor versión posible de Camavinga, que yo creo que todavía no se ha visto, pero como te decía Fede Valverde es lo que falta ahí por encajar, porque yo le veo que está un poco deslucido, está un poco como apagado. Dice un amigo mío y tiene razón, y lo dice un poco en tono de WhatsApp, pero dice, el problema de Fede Valverde es que ahora los de alrededor sí que corren, dicen, y entonces él no tiene que correr por los demás. Pero yo creo que todavía no le ha encontrado Xavi su ajuste idóneo. Sí, Qué te preguntaré. importante es. No, dale, Fran. Dime, Manu. No, iba No, a decir dale. que qué importante es para un jugador el contexto, porque lo que nos pasaba con Tchouaméni la temporada pasada, nos está pasando con Fede en esta temporada. Y ahora Tchouaméni, sin embargo, parece un jugador extraordinario, completísimo, Sí. que está jugando al tope de sus capacidades, al que el entrenador le saca partido, y es la sensación opuesta que nos da Fede Valverde, que está empezando a estar, bueno, pues en esa nebulosa en la que no sabemos muy bien qué rol es el suyo, en la que no sabemos muy bien tampoco el entrenador que tiene en mente para él, que es un poco lo que ocurría con Tchouaméni con Ancelotti. Entonces, al final, esto siempre hace que todo esto sea muy relativo, ¿no? Todo lo de la adaptación de un jugador, qué bueno es, qué malo es, le queda grande, le queda pequeño el Madrid, pues muchas veces no sabes, porque es que los mismos jugadores en una temporada con un entrenador nuevo parecen diferentes los dos absolutamente. Sí. ¿Y qué papel del juego destacarían ustedes ayer? Porque a mí lo que más me sorprendió fue el pressing tras pérdida, que hubo un momento que el Levante, que contra el Barça lo hizo muy bien en ese pressing porque le buscaba la espalda a los centrales y esa línea adelantada del Barça. Ayer es que no le dejaban respirar. El primer gol de Vinicius, que luego hablaremos de Vinicius un capítulo aparte, un golazo, es porque están ahí presionándole Güler, Valverde, Ceballos también. No sé, no recuerdo un Madrid con un nivel defensivo de calidad y de intensidad tan alto. Yo creo que esa es la principal clave de este Xabi Alonso. Sin demeritar a Ancelotti, que ganó 2 Champions, 2 Ligas en 4 años, pero con otro estilo. Un bloque más bajo y con un lanzador como Kroos y 2 balas arriba como Rodrigo, primero Benzema y luego Vinicius. Pero ayer esa defensa, ese nivel de intensidad,
No lo recordaba yo en el Madrid en años. El otro día Xavi Alonso dijo, refiriéndose a esto, al cambio, a la sustitución de Vinicius, bueno, no eludió un poco la mini polémica, yo creo que no es para tanto, pero dijo que es que no le había visto bien ya para aguantar la presión y que le cambiaba. Y eso es aplicable, yo creo, Manu, a todo, a todos los futbolistas, no solo al brasileño. Es decir, Xavi ha venido con una idea de juego y con unas líneas que para él son innegociables. Y la presión es una de ellas. Y estamos ahora mismo, yo creo que en la fase de, como en el colegio, de que los jugadores se aprendan la lección. Y el primer punto de la lección, yo creo que ya les está quedando muy claro, que es o corres y trabajas sin balón, o te voy a cambiar y va a entrar otro que lo pueda hacer porque estés cansado, porque no tengas un buen día, por lo que sea. No pasa nada, no hay problema, pero entra otro. Te vas y entra otro. Y desde el momento en el que todos asumen eso, claro, estás viendo a un equipo solidario e intenso como hacía muchos, muchos, muchos años que no veíamos. Es verdad que sin hacer eso el Madrid viene de una época, ojo, que Sí. tampoco porque para elogiar a Xavi yo estoy viendo que hay gente que le está cargando de manera muy crítica, uno de ellos Sino, por cierto, contra ¿Qué diría Ancelotti. aquí Carlos Ciro? ¿Qué diría Carlos en esta Bueno, situación? bueno, A mí me habían que ya dicho que Mbappé y empezamos, Vinicius... que me No, a mí... llamaría viuda y todo lo que quieras. Pero, joder, es que es verdad. O sea, al final, ahora mismo el momento de Xavi me parece que es muy bueno. Los resultados, el juego le está empezando a dar la razón, pero al final la nota buena la vamos a poner al final y la comparación va a ser con los títulos, con Ah, todos los títulos que logró Ancelotti. Xavi va por otro camino y por ahora desde luego tiene muy buena pinta, pero que este equipo defienda tanto y el año... ojo, que ¿Qué viene, ¿eh? Que pasa? viene el jefe. Viene el Hombre, jefe. Ahí le he está. provocado, Viene el le he jefe, ¿eh? Ahí provocado. está. Ya te he oído, ya estamos ya haciendo de viudo, que yo a ti no te tenía considerado como viudo de Ancelotti. O sea, evidentemente también habrá que medirlo, no solo también por el fútbol que haga el Madrid, sino también por los títulos que no ganó Ancelotti, El que último dejó año, de sí, sí, ganar por supuesto. Ancelotti. Pero esto Pero es el Claro. año, tremendo, ¿eh? Ha si sido yo lo como que llamar a quiero, Batman, Ciro, ¿eh? Ha Ciro, sido yo una lo cosa que sí, sí, increíble sí, esto, ha ¿eh? sido un Eh, Sí, sí. conjuro y ha aparecido. no Bueno, me digas entró que la muy... camiseta, Hemos Sí, la dicho sí. camiseta Ancelotti no y es de chula, pronto, ¿eh? ¡pum! Sí. Ciro López. Yo La pensé La que Siri iba a camiseta camiseta, entrar... mola. A ver, a ver, a ver. la Primer plano camiseta no roto, me pantalla completa ahí. diréis, ¿eh? Sí, sí, sí. Ahí, ¿vale? Muy bien, ¿eh? Hay Muy nivel, bueno. ¿eh? Hay nivel. Freddie Mercury, Diego Armando Maradona, bueno, Queen, Yo, ah, yo pensé, ¿no? Ciro, que ibas a entrar diciendo de... A mí me habían dicho que Mbappé y Vinicius no podían presionar. Y pensé que ibas a entrar en Bueno, falta ahí. eso es lo que nos vendieron algunos, no precisamente Carlos, no No, precisamente no. Carlos, y yo siempre dije lo mismo. O sea, no dudemos de la profesionalidad de los jugadores del Real Madrid, porque decir que es que no quieren presionar, que nadie les va a hacer presionar, que nadie les va a obligar a hacer algo que no quieren, yo siempre decía lo Ese fue el mismo, error digo, de Ancelotti. No, claro, no, claro, no obligarles. claro, o Porque sea, lo Pero están al voy más final haciendo. el allá, Pero, jugador, Carlos. Voy ¿eh? más allá. Es que Ancelotti lo verbaliza, que es peor claro, todavía. claro, Yo recuerdo y les aquella rueda de dice que prensa no, de que yo no a tienen que Mbappé no le presionar. quiero para presionar. Tuvo dos ruedas Sí, de prensa. Mira que de verdad que le tengo cariño y creo que sabe muchísimo, pero una de esas ruedas de prensa a mí me pareció impropia de alguien sí, con sí, toda su totalmente. trayectoria. Es decir, te estás enterrando con esto que estás diciendo. O sea, estás dándole Totalmente. carta blanca a los jugadores para que no defiendan. A mí me lo dice eso. Es como, no sé, tu jefe te dice, oye, que Frank, que no hace, que vas a seguir cobrando, no hace falta que hagas nada, que vengas, que trabajes tú. Pues dices, chico, Bueno, pues Carlos, y recuerda también que tuvo una Sí, rueda de sí. prensa en la que dijo que los jugadores le tenían que avisar cuando tenían que rotar. sí. Porque les tienen que avisar cuando está cansado. Para mí esa Si fue están más grave cansados, incluso. levanten la mano. Sí, sí. De eso me acuerdo que tuvimos una tertulia aquí con Ciro y Látigo estaba, madre mía, o sea, chorreaba el canal de sangre de los A palos ver, que se claro, llevó y aquel día eran merecidos, ¿eh? O sea, Sí, a sí. ahí ver, estuvo muy desafortunado yo Ancelotti. entiendo que las viudas y los viudos de Ancelotti se rasguen las vestiduras, pero yo lo decía el año pasado y lo sigo manteniendo. Creo que al Madrid ha llegado el fútbol moderno. O sea, yo creo que el libreto de Ancelotti
estaba anticuado. O sea, lo tengo que decir así. ¿Cómo juega ahora el Madrid? Pues como juegan los equipos grandes en Europa en estos momentos. Como juega el Chelsea, con presión arriba, y quizás el Chelsea sea el que menos. Pues como juega el City, como juega el Paris Saint-Germain, como juega el Barcelona, como Sí. juegan los equipos del octavo puesto para arriba. O sea, es que el fútbol que practicaba Ancelotti y que hacía practicar a sus equipos era bueno, pues de cuando él jugaba, de Arrigo Sacchi, de la época de Arrigo Sacchi. O sea, y bueno, ya quisiera, porque de eso no se le contagió nada, porque Arrigo Sacchi era un entrenador de un poco un fútbol total, ¿no? Era un entrenador que tenía muy controlado al equipo, le gustaba mucho el fútbol control, pero era un equipo que se iba arriba y que era un equipo que dominaba el partido. Y yo creo que con Alonso, yo no sé lo que va a pasar de aquí a final de temporada, pero desde luego el fútbol que practica, incluso los días aburridos, o sea, el día del Español, sí, es verdad, de tan controlado que estuvo el partido, fue un fútbol aburrido, pero es un fútbol que se juega en campo del rival. O sea, el 80% del partido se está jugando en campo del rival. Ese para Y mí si es el queréis, cambio más repasamos los del grande, año Siro. pasado. Es Perdona, que o no sea, pasaba. eso es. El año pasado llegaban equipos y además me acuerdo, me contaban que era una cosa que en la época en la que ya era muy intenso el rumor de qué va a pasar con Ancelotti, va a seguir, no va a seguir. A mí había gente que me decía, mira, no sé si va a seguir o no, pero al Presi cuando jugamos en casa y vienen equipos y nos dominan, decía, luego ganamos los partidos, pero nos dominan y este año nos Claro. está pasando varias veces. Es que yo veo que se le llevan los demonios diciendo, oye, que tenemos jugadores, puedes tener un mal día y pierdes y te meten 0-3 en tu campo, te llegan 3 veces, ya está, vale. Pero lo que no puede ser es que un día y otro el rival sea más protagonista en tu estadio que tú cuando eres tú el que tiene muchos mejores futbolistas. No tiene Claro. sentido. Son 3 goles encajados Oye, ahora, tiene Padilla, 14 a que es favor. la estrella del canal, que no entra cuando le salen los cojones. No hay respeto, Roto, Ciro, al presentador suplente. No claro, hay respeto al Roto, presentador suplente. mándale un mensajito a Padilla, a ver si tiene a Qué bien. feo gesto hacia entrar. Caranca qué feo gesto hacia Caranca, no hay Sí, respeto, sí. Así no, así no, así no, ¿eh? No, claro, es verdad. O sea, Ciro, habíamos quedado a la 1 porque ni jueves ni viernes podía entrar, no, jueves no podía entrar y dijimos, bueno, pues entras mañana a la 1. Bueno, ya es la segunda vez que son la 1:25 y no ha entrado todavía. Pero bueno, las estrellas son así, o sea, entran poco, hablan poco, pero lo que dejan ahí es impactante. Entonces, supongo que es por eso, ¿no? Que entra cuando dejan, le salga del bolo. O sea, dejan huella. nada. Pero les pregunté a Sí, Fran y sí. a Carlos antes, Ciro, que si para ti es el mejor partido de la temporada del Madrid, de lo que llevamos. Llevamos 6 de Ligas, 1 de Champions, si para ti es el mejor partido más completo. Si ayer se vio ese rock and roll de Xavi, porque contra el Español es verdad que es un equipo muy sólido, que no sufre, pero en ataque deja un poquito de desear. Pero ayer Hombre, fue Padilla. Ahí está. Pero, Oye, perdóname, nada, cuando quieras, no pasa nada. que tú has Sin entrado prisa, hace ¿eh? 2 minutos, que tú has entrado hace 2 minutos también. Bueno, ya, pero que tú Rapidísimo. era la 1, o sea, yo estoy aquí de invitado hoy, o sea, pero claro. Estaba dándome una ducha y te estaba escuchando de fondo. Ah, Y, hostia, está bien, está ha entrado bien. Ciro corriendo y me he metido rápido. Ahora sí que entro, ¿no? Qué bonito, qué Vaya bonito. sinvergüenza eres. Yo no me iba a chivar, ¿eh? Yo no me iba a chivar, no te había puesto el aspa. Estaba No. escuchando a la viuda de Carpio, estaba escuchando a todo el mundo. Lo que pasa es que estaba en la ducha y digo, Bueno, hostia, escúchame, que Ciro. tú eres otro de los viudos, o sea, a ver si ahora, Correcto. o sea, Sí, sí, simplemente te bajaste del barco un segundo antes de que encallara a Ancelotti, o sea, de que lo metiera Eso es allí ser contra una la rata, piedra. no un viudo, O sea, ¿eh? el Eso es último bote del diferente. Titanic. El No, último no me bote pases, del Titanic aquí, no me pases la factura, no me pases la factura ahora, estamos hablando de otro tema, hombre. Has Bueno, puesto Ciro, portada en Defensa Central, has puesto portada. Estoy en ello. Sí. Dame un Vale, vale. segundo. fue histórico, Vale, vale. Ciro, cuando Padilla le preguntó a Ancelotti en una rueda de prensa sobre las críticas que había en el ambiente, pero que él no, ¿eh? Que él no se metía en pues esas claro. críticas. Esa pregunta fue histórica, ¿eh? No, la mala suerte que tuvo Ciro es que no se enteró Ancelotti de la pregunta. Porque si se hubiese enterado, le hubiese pasado un palo bueno. Si solo te faltó decirle que te referías a mí, o sea, si eres un sinvergüenza. Tuve la Si decencia solo de te no fal- decirlo. Tuve la decencia de decir lo que dicen algunos. Algunos dicen que tienes el Que libreto sinvergüenza, si solo antiguo. faltó que se lo dijera. Por cierto, que se ha demostrado, pero bueno. No, a tu pregunta es que
Para mí la valoración tiene que venir en partidos cuando de caza mayor. O sea, sí, evidentemente me gustó. A mí me pareció la media hora, creo que fue contra el Olympique de Marsella, la primera media hora creo que es lo mejor que hemos visto al Madrid, ya no de Alonso, en mucho tiempo. O sea, esa media hora yo creo que fue un máster de cómo hay que jugar el fútbol moderno y qué es lo que le pides un poco al Madrid, ¿no? O sea, que genere ocasiones, quizás a lo mejor por ponerle un pero a esa media hora, es que no cayeron 2 o 3 goles, que era lo que se merecía el juego del equipo por las ocasiones. Creo que hicimos, no sé, 12 ocasiones de gol o 12 disparos a puerta entre los 3 palos. O sea, que para mí fuese el partido, digamos, la mejor media hora del Madrid de Alonso, y diría que del Madrid de los últimos 2 años o por ahí. O sea, me parece que fue una media hora. Ayer es que se da la casualidad impresionante, que, ¿no? aparte de esos goles que llegaron 4, la primera vez en la temporada que el Madrid supera la barrera de los 3, que fue en el Tartiere, es que muchos jugadores como Ceballos, que nadie daba un duro por él, Vinicius, que estaba en un momento muy bajo, Carreras como central, que estuvo para mí Sí. brutal, lo comentábamos antes, dieron un sobresaliente. Y eso en el partido de Olympique, es verdad que esa primera media hora fue muy buena, pero luego hubo momentos de titubeos y demás. Y ayer no jugó ni Carvajal, ni Militao, ni Tchouaméni, 3 tíos, 3 pilares en el equipo, y el equipo funcionó muy bien contra un rival, insisto, que el Barça sufrió, que ganó el descuento allí. Es que el Levante durante el primer tramo de cada tiempo empujó. Sí. Yo creo que en la primera parte Tuvo dos claras, Tuvo dos claras. Sí, se aprovechó un poco del sistema con el que salió Xavi y de futbolistas, carreras de central en una posición que no están habituados, y bueno, eso lógicamente hasta que se acoplan y se acostumbran, pues tardan ahí unos ciertos momentos de titubeo, pero luego el Madrid reaccionó mucho, y en la segunda parte yo le vi cuando marca el gol el Levante, parece que se mete de nuevo en el partido, que está ahí y que le puede inquietar. En la siguiente jugada una contra y un penalti una contra llevada, por cierto, muy bien. La conexión de Güler y Mbappé le va a dar muchísimos goles al Madrid, muchísimos goles, porque Güler es muy rápido soltándola de primeras. Y ese Mbappé que veíamos el año pasado, que se quedaba siempre en fuera de juego, que parecía que le podía la ansiedad de querer demostrar y de querer marcar goles, es como si ya se hubiera sincronizado. Vale, ya sé exactamente, pum, el momento en el que arranco. El segundo gol, y acabo, que marca Mbappé, me parece una barbaridad. O sea, tumba al portero, le supera con la misma facilidad con la que yo, también es una debilidad mía, con la que yo no he vuelto a ver a nadie desde Ronaldo Nazario. O sea, es igual, algo, igual el gol que marca, igual. Cuando quiero lo meto, es decir, se va y sabes que no depende del portero, que es absolutamente lo que el delantero quiera. No, yo lo que quería decir después, me gustó ayer cuando tú me preguntas por el partido, ¿qué me gustó? También que poco a poco y partido a partido va rompiendo el relato. O sea, el relato de que no va, según qué gente no va a rotar, que según qué gente no los va a dejar en el banquillo, que sí se cambia a Vinicius, pero después no cambia a Tchouaméni, o no cambia a fulanito, no cambia a menganito. Bueno, pues ayer también rompió ese relato. Ayer salió sin Militao, ayer salió sin Tchouaméni, ayer sustituyó a Mbappé y no sustituyó a Vinicius. Ya sé que a Mbappé lo sustituye en el minuto 85, pero bueno, pero que también... Estuvo inteligente ayer. Xavi claro. Para mí estuvo inteligente ayer. Entonces rompe relatos, ¿no? Rompe relatos. Aquello de que, no, es que siempre le toca, es que no le gusta Vinicius. O sea, ¿cómo no le va a gustar? El mejor Vinicius le gusta a cualquiera. ¿Cómo no le va a gustar a Alonso? O sea, sería gilipollas Xavi si no le gustara Vinicius. O sea, el Vinicius que vimos hace 2 años. O el mismo Vinicius que vimos ayer. Ayer me parece, para mí, cuando tú me preguntabas, ¿es el mejor partido del Madrid desde Alonso? Yo diría que es el mejor partido de Vinicius desde que ha llegado Xabi Alonso, y casi te diría, así en lo completo, casi diría que es el mejor Vinicius casi incluso desde la pasada temporada. O sea, del año, sumando muchos partidos de la pasada temporada. Yo creo que Vinicius ayer estuvo bien, porque además encaró, le podían salir bien, pero
ya intentó más veces, que llevaba partidos o llevaba ya mucho tiempo, que encaraba 2 veces y a la que no le salía ya se olvidaba, ya jugaba el pase horizontal o el pase para el compañero y no intentaba el uno contra uno, ¿no? A mí ayer pues me pareció que Vinicius, pues eso también rompe ese relato, o sea, no es que le tenga manía, o sea, ¿por qué él sustituye a Vinicius? Coño, pues porque si no está bien, pues necesita meter a otra gente, ¿no? Entonces, a No, mí pero Ciro eso también también me gustó. se rompe que es sideralmente mucho mejor que su competencia en el puesto, que es Rodrigo, que es el que Bien, le estaba sí, quitando pero minutos. claro, pero es que al Vinicius de ayer no lo cambió. Y No, seguramente el Vinicius de ayer es el el que primer partido, Ciro, en toda la va a temporada, salir, claro, que no lo es el cambia. que va a salir de titular. Pero ¿qué estamos hablando? A lo mejor es una sensación mía. No sé si vosotros estáis de acuerdo. Para mí es que Vinicius ayer hizo el mejor partido en mucho tiempo. Entonces, ¿por Sí, qué sí. lo va a cambiar? Si no es necesario rotarlo, porque ya ha rotado bastante en lo que llevamos de temporada, porque no estaba bien, no estaba fino. Entonces, yo creo que ayer le dio la continuidad que su juego se lo permitía y evidentemente el mejor Vinicius es mejor que Rodrigo, o a mí me gusta más que Rodrigo. Rodrigo es más asociativo, me parece que como jugador completo es más completo Rodrigo si le Ya englobas. empezamos, ya No, empezamos no, ya. Que no ha dicho ninguna tontería, no ha no, dicho ninguna no, tontería. pero yo igual que digo que Rodrigo puede ser más completo, que puede ayudar en más facetas del juego. Yo, evidentemente, entre el mejor Rodrigo y el mejor Vinicius, me sigo quedando con el mejor Vinicius. O sea, porque me parece Haciendo que es lo el que jugador mejor sabe hacer más es desequilibrante mejor. del mundo. Sí, Mm, haciendo lo que mejor sabe hacer, Claro, Vinicius le da más al Madrid que Rodrigo haciendo lo claro, que mejor sabe hacer, aunque claro, Rodrigo sabe hacer más cosas, para que claro. se entienda. Eso me refiero. Sí, pero que Son, decía Manu que Xavi ha estado listo. No, el que ha estado listo ha sido Vinicius. Porque Xavi le mandó un mensaje de que o espabilas, o te vas al banquillo, o no juegas, o juegas menos. Entonces, como ha hecho bien su trabajo, que es hacer un buen partido, pues ha jugado todo el partido y no le ha sustituido. O sea, Xavi siempre ha estado listo. El que no estaba listo y el que quería, bueno, no desaprobaba la opinión de Xavi era Vinicius. Entonces, cuando Vinicius cumple, Xavi le pone, ya está. No es que Xavi También, haya estado listo. también hay, es verdad, y yo estoy de acuerdo en lo que alguna gente lo venía diciendo, que a lo mejor el sistema táctico de Xavi, que es mucha presión arriba, intentar recuperar, fijaros ahí cuántos balones recuperamos en campo del Levante, o sea, que es hace una presionar locura. arriba, robar arriba y tal, a lo mejor no le va tan bien a Vinicius como le podía ir el sistema de Ancelotti, ¿no? Que es estar más retrasado con una presión media-baja y eso para su velocidad pues encarar con el uno contra uno en velocidad, la verdad es imparable, ¿no? De hecho, ayer, no sé si a vosotros os pasó lo mismo, yo tengo la sensación de que el mejor Vinicius lo vimos cuando ya el Levante se tuvo que abrir, ¿no? Cuando ya el Levante generó espacios, yo creo que todavía vimos a Bueno, un mejor Vinicius del que habíamos visto, que antes a mí me había gustado, también. O sea, pero yo creo que el mejor el Vinicius gol lo vimos a justamente, partir de que el precisamente, Levante. Ciro, precisamente el gol viene en espacios reducidos y es una obra de Claro, arte. claro, Es una eso. obra de arte. Por dar paso a Fran también, que no ha opinado sobre el tema Vinicius, había sido sustituido en 11 de 12 partidos en la era Xavi. En esta temporada, todos los partidos, ninguno había completado los 90 minutos. 3 goles y 3 asistencias, 6 goles producidos en esta liga. Y ayer, el mejor partido, como decía Ciro, para mí, junto con el del Salzburgo en el Mundial de Clubes y en Oviedo, Tartiere, que entra y lo hace muy bien. Yo diría que en 2025 es el mejor Vinicius que hemos visto. Pero claro, Sí, te quiero preguntar, Fran, Carlos y Padilla y Ciro, que si para ustedes este es la mejor medicina para Vinicius. Ser titular un día, otro día salir suplente, un día 70 minutos, otro día que juegue Rodrigo en su lugar. yo creo que es un arma útil, pero creo que es un órdago también limitado. Porque yo creo que en la mente de todos está que Vinicius no va a ser un suplente en este equipo. Puede ser un suplente circunstancial, le puedes dar un toque, pero yo creo que no hay un jugador que pueda sentar con continuidad este Vinicius. O sea, en defensa, oye, pues en defensa, si a Militao le da una pájara prolongada y Rüdiger se recupera bien, pues Rüdiger es un tipo que le puede decir a Militao, oye, al banquillo que me quedo con tu puesto. Yo no sé si hay alguien en el Real Madrid que pueda hacer eso con Vinicius, lo puede hacer en partidos sueltos, pero yo creo que a la larga Vinicius sabe que es titular y sabe que más allá de este tipo de toques, que si los asume bien, pues le ayudarán, yo creo que él sabe que es
uno de los jugadores que en los días de va a ser prácticamente imprescindible. Yo no Bueno, estoy de sa- acuerdo con Fran. Acaba de decir, o sea, estoy de acuerdo en líneas generales, pero acaba de decir una cosa que estaba pensando. Vinicius sabe que en los días importantes va a ser titular. Sí, estoy de acuerdo si recupera su nivel. Con Xavi Alonso, el Vinicius del año pasado, estoy convencido de que en los partidos importantes no es titular. Bueno, un abrazo. Bueno, Un pásalo bien, abrazo, Ciro. Ciro, Gracias, Buen un gracias, abrazo. Manu. Chao, Muchas Ciro. gracias, Chao, Manu. Chao, chao. Ahora me Chao. quedo de nuevo Hasta yo las riendas, ¿eh? Ahora vuelve a ser un canal culé, Nada. vuelve a ser un canal Tú, culé. tú Qué cabrón. prepárate, pues tú Entonces prepárate. no se Te va, voy Siro. oyendo. Tú No prepárate que dejéis vas que a se pillar. convierta en esto en un nido culé. Fran sé que igual le puede Me puede echar un gustar cable por ahí. Padilla y Cambio, por Dios. Yo agente doble, No, yo soy agente doble siempre. culé. Venga, Puedes adiós. irte Chao, tranquilo, chao. Ciro. Chao, puedes irte tranquilo que este le doy Chao. caña. Venga, Vale, adiós. hasta luego. Chao, chao, chao. Que lo que yo quería decir es que no estaba de acuerdo del todo con Fran en que yo creo que Vinicius para ser titular, Vinicius y cualquiera, ¿eh? No, o sea, estamos hablando de Vinicius por todo lo que ha pasado y por la repercusión que tiene. Pero creo que ahora mismo no hay un solo jugador en el que si no presenta un rendimiento acorde, Xavi Alonso le vaya a guardar le vaya a guardar la plaza en el 11 como sí hacía Ancelotti. O sea, Ancelotti tenía y probablemente puedo llegar a comprenderlo porque Ancelotti le tenía mucho agradecimiento a los servicios prestados a jugadores que habían sido decisivos y que habían contribuido de manera muy especial a que haya ganado tantos títulos. Xavi no tiene deudas contraídas con nadie. Pero Xavi llega Carlos, y, oye, eres muy bueno, pero me lo tienes que demostrar. No me vale que fueras muy bueno el año pasado o el anterior o el anterior. Es ahora cuando te quiero. Creo que en ese proceso Vinicius va a acabar entendiendo que tiene que dar más y que tiene que hacer otras cosas que antes no hacía y que ahora el entrenador se lo exige. Y en el momento en el que eso ya lo integre en su cabeza, va a ser titular y va a ser titular de forma regular porque marca la diferencia. pero te pregunto, a ti y a Padilla, que ustedes manejan más información del Madrid, ¿no tiene nada que ver la situación contractual de Vinicius para que Alonso tenga ese poderío en el vestuario para dejarlo un día suplente como el del Marsella? Inicio de competición fetiche en Madrid, en el Bernabéu, dejarlo en el banco. ¿O ustedes no tienen nada que ver? A mí desde el club me dicen que es absolutamente un tema totalmente desvinculado. Y es más, me dicen, si el asunto de la renovación en el Madrid lo que están deseando es que Vinicius recupere su nivel para poder sentarse y poder encarar o rematar una negociación que estaba ahí. El Madrid quiere renovar a Vinicius, pero sobre todo lo que más quiere el Madrid es volver a ver la versión de Vinicius que hace un año que hemos dejado de ver desde el Balón de Oro de hace un año. No interpretarlo todo en clave de no, es que le han dado permiso a Xavi para... De verdad, Xavi Alonso, y creo que lo vamos a ver, tiene bastante más... Es muy educado, es muy polite, muy no se intenta no salirse de sus códigos, pero si le pinchas, responde. Y Xavi Alonso tiene mucha personalidad. O sea, no le van a hacer alineaciones, no le van a No, decir porque a yo no este iba no le tanto en ese pongas, sentido, o sino en el sentido de... tienes permiso para dejarle en el banquillo. Es que, pero con Xavi Alonso y con cualquiera, es que el club se desmarca de eso. El club el año pasado tuvo roces importantes con Ancelotti por los minutos que no le daba ni a Güler ni a Endrick, y por lo que yo sé, en ningún momento llegó ni José Ángel Sánchez ni Florentino Pérez, se sentó con él y le dijeron, oye macho, que le estás poniendo poco. Simplemente al principio sí que le dijeron que manejara, que eran futbolistas que entendían que tenían una proyección muy importante y que les preocupaba a nivel de política deportiva del club que esos jugadores jugasen poco y pidieran irse. Esa es lo que le dijeron, hasta donde yo sé, a Ancelotti sobre el caso de Güler y Endrick a principio de temporada. A partir de ahí, lo que decidiera Ancelotti estaba bien o estaba mal, pero en cualquier caso no le rectificaban ni le mandaban mensajes ni le presionaban en ese sentido. Por eso dudo que lo vayan a hacer ahora con Xavi Alonso.
Padilla, y si tienen información también sobre la cumbre que hubo el otro día con el representante en defensa central, si lo quieren Sí, decir mira, también. de hecho, en más de una ocasión esta temporada en el Madrid ha sorprendido cuando Xavi no ha puesto titular a Vinicius o con la tendencia de, bueno, de mandarle al banquillo, sobre todo en aquellos primeros partidos. En el Madrid sorprendía que Xavi ya desde el primer día... Cuidado, tío, porque te roza aquí el micro. Vale, que Xavi desde el primer día tuviera ese liderazgo ya para sentar a Vinicius. Entonces, yo lo que creo igualmente sobre el tema de la renovación, no le hacen ningún favor sus agentes presentándose en Valdebebas una mañana normal y corriente antes de un partido. Y bueno, en el Madrid ya sabéis que estos temas que los atiende es José Ángel y no es Florentino, porque bueno, Florentino Pérez está a otras cosas, no a la renovación de Vinicius. Y yo creo que sus agentes no le están asesorando bien, porque ahora es el momento que tiene que demostrar en el campo, como hizo ayer, que ayer lo hizo de maravilla, fue un jugador espectacular, pero tiene que dar más rienda suelta a esto, otra jornada, otra, y ya llegará el momento de sentarse. Pero ahora mismo, bueno, yo lo de Vinicius lo sigo viendo crudo, porque creo que todavía no está al nivel que requiere para que el Real Madrid acepte esas condiciones que su gente quiere. Entonces, cuando Vinicius lleve unos meses así, hablaremos. Pero ahora mismo parece que tiene más prisa ya de cerrarlo la gente de Vinicius que el Madrid. Bueno, la información que se ha deslizado, ¿no? En las últimas fechas es que el Madrid no se va a mover de la oferta que le ha planteado y Vinicius parece también que está muy distante. Entonces, claro, yo lo decía por si el acercamiento el otro día, Manu, es más por la parte de Vinicius que por la parte del Madrid. O sea, el acercamiento del otro día de que vayan sus agentes, el Madrid no es el que orquesta esa reunión. No es el que orquesta esa reunión y el que mete prisa, pues vamos a hablar, vamos a estar. Es más el entorno de Vinicius quien dice, oye, vamos a intentar calmar las aguas un poco porque si no se puede poner complicada la cosa. Y está un poco enquistada, no sé si hay una pizca más de información, pero es que si eso llega así, la situación de ahora, Fran Carlos, hasta el verano que viene, ya en 4 o 5 meses podría negociar libre con cualquier equipo. Yo entiendo que si el Madrid no renueva a Vinicius esta temporada, cuando quede un año, ya la sartén también la tiene un poco el jugador en su mango. No sé sí, pero que tenga la sartén por el mango no significa que se vaya a ir a otro club. Es decir, lo vimos hace unos años con Mbappé y es una práctica que creo que cada vez vamos a ver más. No sé si es lo que va a hacer Vinicius, pero es llegar y decir, bueno, yo apuro mi contrato, si no me ofrecen lo que creo que merezco, lo sigo jugando y conforme se acerque el final de ese contrato, escucho a clubes de la Premier, al Paris Saint-Germain, a clubes de donde sea y escucho a mi club también. Pero claro, ya la manera de escuchar a mi club es diferente. Es decir, estoy hablando de esas primas de renovación. Con Mbappé había hasta primas de fidelidad con el Paris Saint-Germain, que es una cosa que no he llegado a entender mucho. Si tienes fidelidad, no sé para qué te tienen que dar pasta. ¿La tienes o no la tienes? Pero bueno, entonces en el caso de Mbappé, creo que de Mbappé, de Vinicius, creo que es una posibilidad que se puede dar. ¿Tú piensas que el Madrid no quiere llegar hasta 2027 y dejarlo libre? O si en el caso de que sepa que no va a renovarlo, lo prefiere vender el año que viene, aunque sea mal venderlo por 180 millones. Pero es que vender a Vinicius es una opción que no depende del Real Madrid. O sea, eso. Claro, también importa lo del jugador. Pero yo hablo del punto de vista y el jugador, si no se quiere ir, no se va a ir. Yo lo que a mí me trasladan de esto es. Al Madrid lo que le inquieta no es una cuestión de dinero, es una cuestión de rendimiento. O sea, el Madrid lo que te dicen es, y estoy de acuerdo con lo que decía David, no tiene mucho sentido que estés intentando forzar una renovación con unas cantidades que están bastante lejos de las que quiere el club en tu peor momento deportivo. O sea, es que el fútbol no se rige por muchos códigos de la vida normal, pero todo tiene un límite. Y en el Madrid te dicen, oye, no podemos hacer un esfuerzo muy grande cuando eres un jugador que no está ahora mismo ni entre, o que no ha estado este último año ni entre no los 3 primeros, ni entre los 10 primeros del mundo. Recupera ese nivel, nos volvemos a sentar
y entonces es cuando ya decidiremos si podemos hacer un esfuerzo, si podemos forzar un poco la escala salarial o no. Pero es que ahora mismo no tiene sentido. Por mucho que te quieras sentar y quieras que hablemos lo que te podemos ofrecer, de hecho, es que probablemente es mucho más de lo que te estás ganando hasta hoy. Está muy bien todo lo que decimos de con todo lo que le ha dado Vinicius al Real Madrid, pero los clubes a la hora Los de timings no cuadraron bien para la no renovación. cuadran bien y sobre todo, Manu, piensan en términos de futuro, es decir, Claro. ¿qué me vas a dar en el futuro? No qué me has dado hasta ahora. Eso ya lo tienes y ya te lo hemos pagado y muy bien pagado, por cierto. Sí. Quería compartirles para que lo escuchemos todos, la gente también en el chat, las declaraciones ayer del capitán del Levante, que también han traído un poco de controversia y tal. Ya saben que cuando Vinicius hace algo se multiplica, como diría en Gran Hermano, ¿no, Padilla? ¿Cómo es aquello? Se magnifica, ¿no? Cuando estás en Gran Hermano se magnifica. Pues todo aquello con Vinicius también. El capitán del Levante ayer, que por cierto no tuvo una buena actuación, hizo el penalti, ¿no? A Mbappé y no estuvo afortunado en la jornada de ayer. El Guezábal, ¿no? El Guezábal, su nombre. Rajó un poquito de Vinicius al finalizar en rueda de prensa y a ver si Roto lo puede compartir y le escuchamos. Porque yo no sé, yo no he llegado a comprender qué hizo Vinicius en el partido para que el jugador de Levante dijera eso. Vi un toquecito aquí en la cara y tal, que salieron unos frames, pero no he visto, como otras veces que veo, ¿no? Que las cámaras están ahí encima de él y vemos algún gesto o menosprecio y tal. Ayer es que no vi nada, no vi nada. Por aquí Roto me dice que le dé un minuto. No sé si la escucharon ustedes, Padilla. Imagino sí. No, además, me hace gracia porque el jugador del Levante encima siempre dice, no, es que no quiero hablar, no sé qué, no sé cuánto, no quiero echar leña al fuego, pero vale, pues todo lo que digas antes ya no sirve de nada. Tú quieres hablar y echar leña al fuego. En un partido en el que Vinicius no hace absolutamente nada, en el que son cosas normales del fútbol, si te picas y dices, es que eres muy malo, le puedes decir a Vinicius, y Vinicius te puede decir, sí, pues tú te vas a segunda. Son cosas normales y que no pasan cuando juega el Madrid, cuando juega Vinicius, le pasa al Levante cuando juega con el Atleti, cuando juega con el Barça, cuando juega con todos los equipos de la Liga. Entonces, me parece, vamos, de una falta de profesionalidad por parte del jugador del Levante tremenda, porque ya parece que es una caza de brujas. Y mirad que yo no soy sospechoso porque yo a Vinicius le doy mucha caña, porque hay muchas cosas que no me gustan, pero en este caso yo creo que está jugando al fútbol y lo que pasa en el campo se queda en el campo. Entonces, echó leña al fuego el jugador del Levante. Y de hecho hay mucha gente, no sé si lo han olisqueado en redes sociales, que ven a un Vinicius mucho más apagado en ese sentido también, que ya no se rebrinca con los árbitros y tal. Vamos a escuchar las declaraciones del capitán del Levante. Bueno, se nos falta el respeto no solo a nosotros, sino a la afición, al equipo que representamos. A veces hay que decir basta y creo que no era el momento para ello. Para mí estaba fuera de lugar y bueno, ya está, tampoco quiero darle más bombo. Yo defiendo a mi gente y hasta aquí puedo. No sé, era como un poco enigmático, ¿no? Se nos ha faltado el respeto. Yo defiendo a mi gente, pero ¿qué pasó realmente? Yo no puedo opinar porque no entiendo bien lo que ha pasado. O sea, sale un jugador, veo que está molesto con Vinicius, pero no sé. O sea, tampoco le tenemos presunción de inocencia a todo el mundo. Y eso también incluye a Vinicius, que es verdad que no es un santo en el campo. O sea, creo que no estoy descubriendo nada. Pero chicos, si te ha molestado, si me ha molestado mucho una cosa que has dicho, Manu, y voy a otro sitio, a Radio Marca, y quiero hablar de eso, tendré que decir qué es lo que me ha molestado, no empezar ahí a divagar y que la gente no sepa muy bien de lo que estoy hablando. Sí, que especule la gente y demás, que dé lugar a la interpretación, porque hay muchos futbolistas que en los flash y demás siempre dicen, no quiero hablar de esto, son cosas que pasan en el campo y ya está. Y terminas, pero este dice, no quiero hablar lo que queda, pero bueno, tengo que decir que hay cosas que hay que decir, basta, que no sé, por supuesto que está echando leña al fuego y encima tiras la piedra y escondes la mano, que eso es lo peor que puedes hacer, porque si vas frontalmente, ve frontalmente, tío, pero no hagas esto de tirar la piedra y esconder la mano. Bueno, yo creo que han visto... a saber qué pasó, que le dices, es que claro, estas son cosas que o las especificas y las explicas bien, o esta manera de decir, hay cosas por las que yo... ¿Qué tipo de cosas? Insultos graves, falta de respeto al club, algo personal contigo. Es que claro, es que da lugar a una interpretación que puede ser infinita. Sí. Bueno, han visto, ¿no? Ha visto que más feo. Ponen por aquí más feo en el chat, a ver. Vamos a ver. Ahí el toquecito, ¿no? En la cara, lo que vi. No sé si... Yo por eso no creo... Bueno, no sé, por eso sinceramente no creo que sea.
Yo tiendo a pensar que es más por algo que le diga. El típico comentario. Sí, en alguna escaramuza por ahí, pero no sé qué sería, no lo sé. Yo creo que, honestamente, yo creo que lo mejor después de perder 1-4 en casa. Y Es que te vayas, te pegas una ducha fría y te acuestes en la cama. Eso es lo mejor que puedes hacer. Cuando has perdido 1-4, en vez de salir hablando y Vinicius y el otro, vete, date una duchita fresquita, te vas a tu casa y ya mañana si quieres hablas. Pero en caliente, además, como ha hecho. Porque comentarios así a los bajini, ahí, vamos, en regionales hay hasta patadas. Y en profesionales igual. Lo que pasa que, yo digo, si hubiera hecho algo escandaloso, creo que las cámaras lo hubieran mostrado. A lo mejor lo conocemos dentro de 2 horas o mañana. Pero no sé, no me parece para tanto, la verdad, por lo que dijo el capitán del Levante. Oye, pero hablando en clave Levante, ojo con Eta Young, que ahora es Didier Drogba. Esto es una cosa increíble. O sea, yo estoy flipando con el jugador del Levante, que tenía buena pinta. Que además es una historia muy parcial a la de Uche en el Getafe, porque él empieza de medio centro y le van acercando cada vez más al área rival y ha acabado de delantero. Y tiene pinta de ser un delantero por el que el Villarreal va a sacar pasta. Pero sabéis que, bueno, no está cedido, pero como si lo estuviera. El Villarreal ¿Cuántos años tiene, Guille? Yo creo que 20... Voy a buscar, a ver. 21, 22 como mucho. Es que es muy joven, ¿verdad? Sí. O sea... Tiene 21, sí, va a cumplir 22 el 14 de octubre, ahora cumple 22. 22, joder. Él, no, pero si puedes explicar, Frank, yo creo que eso está bien. El chanchullillo ese que hizo el Villarreal. Digamos que es una manera de esquivar el pago de derechos de formación. O sea, el Cádiz, si el Villarreal hubiera hecho un macro traspaso, tenía un porcentaje que el Villarreal tenía que haber abonado al Cádiz. Entonces, lo que ha hecho el Villarreal es traspasarlo por poquito dinero al Levante, con lo cual el cachito que se lleva el Cádiz es mínimo, para luego recomprarlo y supongo que ya pegar el gran pelotazo. Y ahí ya no le tienes que rendir cuentas al Cádiz. Sí. Hizo un partido bueno ayer, pero es verdad que le faltó el apoyo del equipo. El primer tramo, como decía Carpi, hubo 2 ocasiones claras. Un cabezazo en un córner prácticamente solo en el área pequeña y una jugada, un pase atrás que el delantero del Levante lo desvía. Pero luego ya el Madrid empezó con la pisonadora y para mí no hubo partido. Ayer le escuché, Manu, al entrenador un dato que me llamó la atención. Decía que es el primer partido en el que el Real Madrid encaja un gol en acción de juego. Es decir, que no es ni en una falta, ni en un córner, ni en un penalti. O sea, lo que es con el juego en activo. Es evidente que Xabi Alonso, o sea, ha tenido muy claro por dónde tenía que tapar las vías de agua del Madrid y se ha puesto a ello desde el primer momento. Y eso probablemente le ha dedicado mucho más tiempo a eso que a engrasar lo que es el ataque. Por eso ayer a mí sí me pareció el mejor partido, porque ayer sí que vi las dos fases, tanto la ofensiva como la defensiva, mucho más compensada, y además que el Levante, como tú dices, es que tuvo momentos en los que sí que le plantó cara al Real Madrid. Sí, con el 1-2 hubo ahí un momento de tembleque, pero rápidamente con el penalti de Mbappé se solucionó. Le quiero sacar la palestra. Mucho, perdona que te interrumpa, pero es que hemos hablado mucho de Vini y yo quiero hablar de Mbappé, Yo iba a sacar otro nombre. Quiero hablar, y a ver si igual Carlos o José me arrojan luz sobre esto, del cambio físico de Mbappé. Es que ha dejado, sí, 7-8 kilos. Que para mí una de las claves del Mbappé que estamos viendo es que es un Mbappé ligero de piernas, es un Mbappé más liviano, más potente, más... el Mbappé el año pasado a veces parecía, no sé, que había echado como espaldas de boxeador, era un Mbappé raro físicamente, un poco más pesado, y el Mbappé actual es el Mbappé que yo esperaba en el Madrid. Entonces, no sé qué ha pasado, no sé qué tipo de puesta a punto ha habido que no hubo la temporada pasada, pero Mbappé es que es otro. Al margen de lo físico, perdón, Manu, al margen de lo físico que es evidente, que ha dejado 7 kilos fácilmente, es mental. Lo de Mbappé es mental, porque aunque el año pasado no estaba en su mejor momento físico, ahora sí te hizo 44 goles, podía haber hecho 60. Más que el cambio físico, que eso por supuesto ha influido y tendrá un porcentaje altísimo de la culpa de este Mbappé, es el mental, porque Mbappé ya se encuentra cómodo, ya sí se siente que es el líder del vestuario, aunque a él no le guste decir la palabra líder, porque Mbappé es una persona muy reservada, es un jugador que no le gusta ser el protagonista de todo, pero inevitablemente por su nombre y apellido lo tiene. Pero Mbappé mentalmente está bien, ya está a gusto en Madrid, está a gusto con sus compañeros, se ha acoplado bien al vestuario.
Entonces, ahí hemos visto al Mbappé que ahora es un avión, es una pasada. Cada vez que hay un partido del Madrid te hace un recurso nuevo. Ya no es que dices, no, es que marca muchos goles, es que el penalti, no, es que también te regatea el portero. O sea, ahora estamos viendo a ese Mbappé de 2022, 2021. Al que el Madrid llevaba 7 años intentando fichar. Correcto, O sea, correcto. Es que son 9 goles. El jugador que aparece en Mónaco con 17 años, que era una cosa que decías, ¿de dónde ha salido ese chaval? O sea, que era imparable. Es esto lo que estamos viendo ahora mismo, que ya da igual cómo juegue el equipo rival, si se cierra mucho, si no se cierra mucho, si tiene espacios, si no tiene, si tiene espacios, por supuesto, vuela, igual que Vinicius. Pero si no tiene espacios ya tiene la confianza y la chispa para crearse ocasiones de la nada. Ayer vemos un gol en carrera, pero es que el otro día, casi sin dar un paso, se saca un zapatazo de la nada. Es decir, son toda la gama de recursos ofensivos que tiene. Para mí, no siempre coincide el mejor jugador del mundo, y lo vinculo un poco al Balón de Oro, con el jugador más en forma de una temporada. A mí ahora mismo, el que para mí es el mejor jugador del mundo, que es Mbappé, es también ahora el jugador en mejor estado de forma. Ahí te iba a ir yo. Del ramillete de superestrellas. Ahí te iba a ir yo porque son 9 goles, 7 en Liga y 2 en Champions, los 2 que le hizo al Marsella. Y le iba a tirar a Fran porque no hay ningún jugador en la Premier que haya empezado muy destacado, ¿no? Porque es verdad que el Liverpool ha empezado muy bien, el Kitike sí, pero Virts y Salah no tanto. En el City, Haaland muy bien, pero tampoco mejor que Mbappé. El Chelsea nadie. En el Arsenal también es muy coral. Madueke ha empezado muy bien, pero Gyökeres no tanto. Para mí, en España, con la lesión de Lamine Yamal, el que mejor ha empezado la temporada a nivel mundial es Mbappé. Es que se ve lo que decías tú. Es que parece otro jugador al del año pasado. Y 9 goles en 7 partidos. 38 en sus primeros 40 en Liga. Que solo igual, lo comenté antes, igual a Busquets y supera a Cristiano, que hizo 37 en 40. Estaba pensando, y fíjate que yo creo que el único que me sale con un inicio de temporada también a muy buen nivel es un inglés que no está en la Premier, que es Kane. A mí creo que son 8 goles y 4 asistencias, lleva en la Bundesliga. El otro día hace un partido contra el Chelsea impresionante en la Champions. Eterno infravalorado, Fran. Eterno infravalorado. Para mí tremendo. Yo tengo un hot take, como dicen en Estados Unidos, ¿no? Que es la típica opinión un poco tal, pero que yo la mantengo y me hundiré en ese barco, que es que Haaland, fantástico, espectacular, unas cifras increíbles, pero el Kane del City que nos perdimos en ese universo paralelo, para mí hubiera sido una cosa increíble. Porque Haaland mete muchos goles, porque al final el ecosistema que tiene es un ecosistema que propicia que meta muchos goles en el City, pero yo creo que a Guardiola le hubiera encantado tener a Harry Kane. Para tu equipo, ¿cuál preferirías, Fran? A mí es que me gusta más como futbolista Kane que Haaland. Y a mí también, no le quito mérito a lo que es Haaland, y es que las cifras son aplastantes. Pero a mí es que me parece más completo. Me parece un jugador que lo hace casi todo bien. Bueno, Ancelotti lo quería. Ancelotti lo pidió, ¿no? La cosa, Fran, es que a ti te puede gustar el Mercedes SLR 500, que ya está un poco pasado ya, o te puede gustar ya uno de los últimos, una MG GT63. Claro. O sea, me refiero, para mi equipo, yo ahora mismo prefiero a Haaland. Que a lo mejor si Kane tuviera 24 años y tal, pues, pero hombre, ahora mismo decir Kane, yo creo que cualquier entrenador del mundo querría a Haaland antes. Pero depende de qué equipo también. Es que yo creo que, por ejemplo, el City, que es un equipo más asociativo, hubiera estado mejor engrasado con Kane que con Haaland. A mí hay partidos del City con Haaland en los que Haaland me parece ahí un poco un cuerpo extraño que no termina de... Que luego es verdad que hay partidos que con el viento a favor pues es capaz de marcarte 6 goles en un partido, porque es que es así. Pero yo creo que muchas veces el City ha echado de menos que su delantero participe más en lo que había alrededor. Con Foden, con Bernardo Silva, y yo creo que eso Kane lo hubiera hecho muy bien. Y eso a Haaland a veces le cuesta. Está mejorando, ¿eh? El otro día, de hecho, el gol que mete contra el Arsenal es un gol que él mismo recibe de espaldas, toca, tal. O sea, cosas que normalmente Haaland no hacía y está empezando a hacer, pero es que eso Kane lo ha hecho siempre. Incluso en el Tottenham lo hacía con Son y eran una pareja que era una maravilla ver. Y a mí me hubiera gustado verle en el Madrid, porque es que yo también defendía siempre que era lo más parecido a Benzema que había sin Benzema. Manu, ¿y para suplir a Lewandowski?
¿Tú cuál preferirías de Julián. los dos? Hombre, No, Julián no, 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 Álvarez. no, no digo Julián, digo de estos dos. Digo de Ah, estos vale. dos. Haaland y Kane, claro, es el tema que decía Padilla, que Kane ya supera la treintena y Haaland está ahora mismo entrando en su prime, en teoría, futbolístico. Entonces, Sí. claro, para Haaland está muy jugarlo, bien. a mí me gusta más Kane como jugador, como me gusta más Benzema que Haaland, pero es que Haaland es un martillo pilón, es un Lewandowski, es un tío que sabes que te va a facturar por encima de 40 entre todas las competiciones. Si Lewandowski el año pasado, con 36 palos, superó los 40 goles, Haaland en este Barça, con Lamine, Rafinha, Pedri y Dani Olmo, también tiene más de 40 también seguro. Entonces yo ficharía a Haaland, pero claro, eso es una odisea, pensando en la economía del Barça, es una odisea. Recién renovadito además Haaland, o sea que imagínate. Bueno, contrato no, de 10 años, ¿no? Hizo un contrato histórico en la Premier y demás. Aprovechando que está Fran, Manu, quiero preguntarle yo, porque el otro día vi un rato al City. Sí. ¿Tú crees que Reinders se hubiese acoplado bien al Madrid? Ese perfil de. A mí O me no. hubiera encantado. Me hubiera encantado verle en España. Pero es que la gente Me dice parece que un futbolista es como espectacular. Bellingham. La gente dice que es como Bellingham. ¿Es como Bellingham o no? ¿O podría jugar más retrasado y ser ese Bueno, nuevo Modric que necesita el Madrid? Con Guardiola empezó jugando en un doble pivote en el Mundial de Clubes. O sea, que es un tipo que puede hacer muchas cosas. Es verdad que yo creo que a él le gusta más tener un poco de amplitud y de llegada y ser dinámico, pero es un futbolista que a mí me gusta muchísimo también en la creación de juego, porque es que tiene muy buen pie, muy buen pase. Yo es el tipo de centrocampista que echo de menos que haya ido el Madrid a por él en verano. No sé si Reinders, pero un Reinders, alguien así, es lo que me falta en la planificación del Madrid. Un Yo creo que director parece deportivo, un director deportivo de un equipo de primera división me dijo eso mismo al principio del verano. Me dijo, el centrocampista que el Madrid, cuando se hablaba de Zubimendi sí y no, me dijo, hay un centrocampista que encajaría, dice, yo creo que le encajaría al Madrid como, Sí, sí. como anillo al dedo, que es este. Y no sé cuándo fue, poco tiempo después, se anunció su fichaje. Sí, sí, Carlos. Y además, cuando vino el Milan al Bernabéu, no sé qué mes fue de este año en Champions, estaba Reinders todavía en el Milan y dio una exhibición. Sí, metió gol, creo. Sí. Yo estuve hablando ahí con gente del Madrid y me dijeron que lo estaban viendo. Sí, este juego lo estamos viendo, pero claro, entre verlo y luego lanzarse, bueno, pues quizá el Madrid vio que Mastantuono era mejor oportunidad porque tenía más proyección en lo que quisiera, que a la FAD le gustaba mucho Mastantuono, pero sí es verdad que lo estuvo viendo el Madrid, a Reinders lo estuvo viendo. Lo que pasa es que no sé por qué al final no se terminó de lanzar, cuando yo me ilusioné bastante cuando me dijeron, porque digo, es que este sí me gusta, a mí sí me gusta. Pero bueno, ahora hay que verlo en el City. Lo que pasa es que el Madrid, si no es este año, el próximo tendrá que fichar a un jugador en este sitio, ¿no? Porque yo a Ceballos le veo un año más, le veo un año. Ayer estuvo muy bien Ceballos, por Sí, cierto. estuvo bien, Muy pero bien. es intermitente, Ceballos intermitente, Claro. lesiones. El tema de Ceballos es las lesiones y verlo en partidos de alta A gama. mí hay ¿no? un jugador, José, que me parece desaprovechadísimo en Arabia, que es Rubén Neves. A mí Rubén Neves me parece que es un En el tipo Mundial lo que a vimos, un ¿no? equipo, Bastante bien. Sí, es sí. un equipo Pero- que a un equipo de primer nivel le vendría, y no es muy mayor, yo creo que está en 27, 28, ¿no? O sea, es todavía yo creo muy recuperable para el primer nivel, y es otro que es polivalente, que es líder, que corre, pero que a la vez tiene buen pie, a mí me parece un tío muy completo, que tiene buen disparo. O sea, yo cuando le veía en el Al Hilal, que oye, su cuenta corriente estará maravillosa y su gestor del banco estará contentísimo, pero a mí se me abren las carnes. Yo quería sacar un nombre a colación que llevo intentándolo un tiempito, pero no me han dejado, ¿eh? Me han salido ahí al ver, corte a con ver. buenos tacklings, que es, A así ver. sacamos una piecita roto para YouTube, que es el de Franco Mastantuono, que ayer también inauguró su casillero de goles en el Madrid. La misma fecha, ¿no? Que el primer gol que el de Di Stéfano, cuando jugaba en el Madrid, ha sido de la confianza total de Xabi Alonso desde el día 1 que llegó. Le ha dado las llaves de esa banda derecha por encima de Brahim, por encima de Rodrigo, aunque Rodrigo ha dicho que quiere jugar por la izquierda solo. Y no sé qué les parece este inicio, porque le veo que va de menos a más, ¿no? ¿Le escuchasteis hablar ayer después del partido? Sí. Le entrevistaron en la radio. Espectacular. Si te dicen, el chaval, lo que acabas de escuchar es de un niño, porque es un niño de 18 años recién cumplidos. Más joven dicen, que la no, mía. Dicen, me estás vacilando. O sea, es evidente que esto es un chico de 27, 28 años, no 18. Es increíble y me hizo mucha gracia cuando le plantean la pregunta típica de ¿qué es lo que más te sorprendió a todos recién llegar al llegar aquí? En vez de irse por un tópico de bueno, todo aquí, grandes compañeros, todos amigos, La paella, el jamón. no sé qué, Jude Bellingham.
¿Cómo? Sí, Jude Bellingham. Le he visto una jerarquía. Además, te lo dice un joven, no un veterano. Es una respuesta de veterano. O sea, es decir, con 20 años, es decir, con 2 años más que yo, la jerarquía que tiene es. Me dice, me parece sorprendente. Lo hace todo y lo hace todo bien. La presencia en el campo. Esa respuesta en concreto es la de un veterano. O sea, yo aluciné y entendí también un poco viéndole la fe que le tiene Xavi Alonso. No ya porque corra mucho o poco, que corre, porque se entregue, porque sea obediente, sino porque yo creo que dice, es que este chaval eh, mm, entiende el juego y va a ser capaz de darme todo lo que le pida, por la madurez que tiene. Me pareció sorprendente cuando le escuché. ¿En qué posición lo ves mejor? Porque ayer permutó con Guller en esa banda derecha y entre la media punta y la banda derecha. ¿En qué posición le ven mejor? Porque algunos le comparaban al principio con James, luego ahora con Di María, con ese desborde que tiene. ¿Dónde le ven mejor al argentino? Yo lo veo por la derecha, ¿eh? Si lo dices en general, yo lo veo por la derecha. Porque el Madrid necesita que, como todo el juego se vuelca por la izquierda con Mbappé, con Vinicius, un jugador por la derecha que te llegue por sorpresa y haga como hizo el Golis, que fue un escándalo, que parecía que se había cerrado ya con su pierna buena y al final le pega con la mala y te la pone en la escuadra. O sea, yo creo que por la derecha, sin duda. Pero a mí también me sorprendió cuando volví a ver el 11 titular de Xavi y vi que salía de inicio, dije, ostras, que Xavi Alonso a este tío, claro, está viendo a Maradona en los entrenamientos todos los días, yo no lo sé, pero es que es tremendo. O sea, a mí me sorprende. Y además luego el Madrid, si os acordáis, lo fichó en el último momento porque se iba a ir al Paris Saint-Germain. O sea, el Madrid entró porque dijo, oye, mira, que este tío es generacional y se va a ir al Paris Saint-Germain, vamos a ficharlo. O sea, algo han visto, que todavía no hemos visto nosotros ni un 5% de Mastantuono, que parece que es que no, perdón, Fran, porque es que he leído un comentario antes de Javi que me ha hecho gracia, que no es Almada el sustituto de Messi, pero no está mal tampoco. No está mal. La personalidad que tiene. Hay sitio para todos, hay sitio para todos. Sí, hay sitio para todos. Pero que yo creo que Mastantuono está un poquito por encima. Sí, ¿no? Hay que ver, Almada el primer partido me gustó mucho, contra el Español me gustó mucho Almada. Yo le he visto cosas muy buenas a ese chaval, Sí. Pero Mastantuono, la personalidad que tuvo el partido contra el Español, de decirle a Xavi Alonso, a mí me cambias, con 18 años recién llegado, es que eso también yo creo que habla del jugador que es o que puede llegar a ser. Yo insisto, no sé, al principio pensaba igual que Padilla, no sé qué está viendo Xavi que no vemos nosotros, porque le veo un pelín precipitado todavía en algunas acciones. Se le ve como que quiere agradar mucho, correr para todos lados, pero cuando ese hombre pille ese segundo de calma y tranquilidad, es que tiene un último pase. Sobre todo en los primeros partidos a mí me da la impresión de que quería hacer muchas cosas en poco tiempo y andaba un poco alocado. Pero claro, es que repito, tienes 18 años, te acabas de poner la camiseta del Madrid, como decía él ayer, es que me he cambiado de país, decía. Claro. O sea, es que son muchas novedades en tu vida para asentarlas y para que germinen un poco. Al principio entendía que lo que Xavi estaba haciendo era darle minutos en previsión de que cuando vuelva Bellingham va a ser mucho más complicado ese reparto y ese encaje, pero me lo estoy replanteando. O sea, yo es que creo que la fe que le tiene el entrenador le vamos a ver aparecer por el 11 muy a menudo. Venga, pregunta directa, Carlos. Pregunta directa. Cuando vuelva Bellingham bien, porque el sábado todavía yo creo que no está para ser titular, ¿se cae Güler o se cae Mastantuono? Yo ahora creo que se cae Güler, ¿eh? Al principio quería que Mastantuono, pero ahora creo que se cae Güler. Yo tengo esa duda. Pues sería una pena, ¿eh? Porque a mí la temporada de Güler con este rol afianzado me gusta, ¿eh? Pero claro, lo de no caben todos, ¿no, Fran? Lo de que no caben todos. Y a Vinicius y Mbappé son intocables. Valverde, Tchouaméni y Bellingham también. ¿Valverde es intocable? Eso te iba a decir, ¿eh? Yo creo que para Xavi sí, ¿eh? Recuerden el Mundial de Clubes cómo alabó Valverde. Contra el Atleti, Carpio, contra el Atleti tiene que correr. ¿Tchouaméni, Güler, Bellingham es una utopía o qué? Valverde es intocable para cualquier entrenador mientras, antes lo hablaba, mientras sus compañeros no corren lo que tienen que correr. En el momento en el que el equipo está más ordenado, mejor plantado, tienen que hacer menos desplazamientos porque están más ordenados en el campo. Creo que una de las grandes virtudes de Valverde se difumina y ahora mismo Xavi me parece que no le ha encontrado el encaje en la posición ideal. Para mí Valverde ahora mismo, igual me equivoco,
por los méritos que está haciendo hasta ahora él, pero sobre todo porque Xavi en su organigrama no le ha encontrado la ubicación exacta, para mí es menos imprescindible de lo que creo que lo pueden ser otros jugadores. Carpio, en números y en datos, hasta el partido, no el de ayer, Sí, porque ha sido titular, lo vi el otro día. No sabes, y encima el quinto jugador que más había jugado solo por detrás de Courtois, Tchouaméni, Carreras y Mbappé. Es decir, si es por números, sigue estando igual de Yo hablo de sensaciones, sé sí, que los números no. Porque números luce menos, que... porque tú si lo has dicho tú antes de que yo entrase, que te estaba escuchando, que luce menos porque como ahora corren todos, pero es que es verdad, es que cuando lo has dicho me ha hecho gracia, porque ahora Valverde ya no, con Xabi Alonso quizás no puede brillar tanto, quizás ya no se puede acercar tanto al área porque está Güler, porque quizás no corre tanto para atrás porque también lo hace más Tantuono, ahora Güler también quiere defender. Entonces son argumentos para que no sea tan imprescindible como era antes, por eso lo digo, que yo no tengo ningún interés en que Fede Valverde no, lo sé. No, pero yo creo que es una pieza que no se va a caer del 11. O sea, yo estoy con José, ¿eh? Fran, ¿tú qué piensas para el 11 del sábado? Bueno, para el 11 del sábado no, para el 11 futuro, después del sábado cuando esté Bellingham. Pero el 11 del sábado es el que de verdad cabrea a los jugadores, ¿eh? Sí. Ese es el 11 que del sábado se ve... claro, porque Bellingham y Camavinga todavía no están y creo que va a salir con el 11 tipo, con Mastantuono arriba, con Vinicius y Mbappé, y en el medio del campo, Tchouaméni, Valverde, Güler. Yo creo que no hay duda. Y después Carvajal, Militao, Hausen y Carreras. Que les quiero preguntar ahora por Carreras también, ¿eh? Que me parece el gran fichaje del Madrid esta temporada, ¿eh? Que pensábamos que podría ser un poco caro, pero madre mía. Primero, para finalizar lo de Mastantuono y que Roto haga el corte, ¿cómo ven esa posible disyuntiva entre Güler y Mastantuono, que han empezado muy bien ambos dos? Yo no quitaría a Güler, la verdad. Y yo creo que junto con Tchouaméni, para mí es lo imprescindible del centro del campo de Xabi Alonso en lo que yo he visto por ahora. Me falta ver qué pasa con Bellingham y qué hace Xabi Alonso con Bellingham y qué le pide y dónde lo coloca. Pero de lo que yo he visto hasta ahora, para mí las dos piezas... O sea, yo creo que si se cae más tanto en un 11, podría sorprendernos más o menos o dolernos más o menos. Pero bueno, hemos visto a Brahim, hemos visto pruebas ahí, hemos visto a Rodrigo. Pero yo es que el rol de Güler, no sé si hay mucha más gente que lo pueda hacer en este Real Madrid, ¿eh? En teoría sería Bellingham el que ocupase ese rol, ¿no? Sería más de centrocampista con llegada. Es un jugador muy diferente, por lo menos en el pase, en la construcción. Para mí son dos jugadores muy diferentes. O sea, no sé. No, pero bueno, recordemos al Bellingham de Dortmund, ¿no? Sí, que era más retrasado, de interior y tal. El perfil de conexión entre líneas que te puede ofrecer Güler, yo creo que más tanto uno no lo tiene. Él tiene otras virtudes. A mí ahora mismo se me hace más importante en el orden del equipo el turco que el futbolista argentino. No sé a futuro si con la progresión, lo poquito que le hemos visto hasta ahora, llegará a invertir eso, pero creo que ahora mismo pesa más en el equipo Güler que Mastantuono. Ese último pase, Carpio, que tiene Güler, que le da ayer a Mbappé, eso es que lo tienen muy pocos, por no decir ninguno. Entonces, para Xabi Alonso, Güler es una piedra angular. Y yo tengo ganas también de ver qué va a hacer cuando vuelva Bellingham, porque cuando vuelva Bellingham, ahí sí que va a estar complicado porque uno se va a ir al banquillo. O más ese es el tema que te digo. A mí me encanta Bellingham y estabais hablando antes del estado de forma de Mbappé, de que está muchísimo más ligero. Es verdad, o sea, no, hay que ser justo. El año pasado no es que estuviera pasado de peso, de forma ni nada. Es que iba con una armadura ahí y con un hombro jodido. Yo he tenido una avería de hombro durante muchos meses y sé lo paralizante que puede llegar a ser en la vida diaria. Pero aún así creo que Bellingham, que insisto, el primer año que hizo en el Real Madrid a mí me pareció ciencia ficción. Si hablaba antes de la madurez de Mastantuono, lo de Bellingham me dejó sin palabras. No tiene parangón. No tiene parangón. Bueno, yo no he visto con 19, 20 años. No he visto una cosa igual, una jerarquía mayor cuando estaba... Ayer me acordé de eso, cuando hablaba de la jerarquía que tiene. Es que era insultante cómo se apropió del liderazgo del Madrid un niño que acaba de llegar. Pero así todo yo creo que hay una parte, o sea, creo que si Bellingham pudiera afinarse un poquito más,
tendría mucha más explosividad. Podría ser un poco... Es un tío grande, es pesadote, pero creo que eso le vendría muy bien, porque a veces en las conducciones que le sobra talento, no lo vamos a descubrir ahora, creo que ralentiza un poco el juego. Pero lo primero para eso, Carlos, es saber qué Bellingham ¿Dónde quieres, le Xavi. quiere? Sí. Claro, ¿quieres un box-to-box? ¿Quieres un guerrero en el centro del campo? ¿Quieres un centrocampista conductor? O sea, ¿qué Bellingham quieres? Y según eso, pues buscaremos un perfil físico u otro, ¿no? Porque pues que con Ancelotti, Bellingham era casi 9 también en algunos partidos. Es que hemos visto jugar de tantas cosas a Bellingham que yo lo primero con lo que me quiero aclarar es ¿qué quiere Xavi Alonso? ¿Para qué le Bellingham? quieres? Sí, claro. sí, sí. Bueno, él lo ejemplificó, ¿no? En rueda de prensa cuando llegó, que él lo ve como mediocampista con llegada. Y yo entiendo por eso que puede jugar Tchouaméni, Valverde con Bellingham y Valverde, o sea, y Bellingham, perdón, haciendo también esa función un pelín de organizador, que no llega a ser un Ceballos o un Güler, pero puede hacerla en cierta medida. Y arriba, Vinicius, Mbappé y Mastantuono, porque insisto, creo que está, y con razón, porque cada vez se le ven más cosas, enamorada de Mastantuono, ¿eh? Para mí yo estoy con Frank, yo también soy un enamorado de Güler y creo que tiene ese disparo de fuera del área, también el pase que le da ayer Mbappé, que no tiene Mastantuono, pero no es tan delantero como Mastantuono, tiene menos gol, aunque tiene gol, y creo que si quiere ser un día ofensivo, pues jugará con Mastantuono más que Güler. La conexión Güler-Mbappé yo creo que le No da se al toca. Madrid 20-25 goles en Sí, sí, una sí. temporada. O sea, ahora mismo viendo el estado de forma que está Mbappé, que es, si le colocas bien el balón, es 3/4 de gol. Es que ese último pase lo tiene, bueno, lo tiene Bellingham también, pero lo tiene Güler, sobre todo. Sí, Güler, sí, sí. El sábado, Fran Padilla y Carpio. Sábado derbi, hoy juega el Atlético de Madrid, 9:30, horario peninsular español y de Baleares, una hora menos en Canarias contra el Rayito, en casa, en el Metropolitano. Y el sábado el derbi también, en el Metropolitano. Si nos puedes hacer un F5, Fran, si estás ahí al día de las lesiones del Atleti, porque Baena llega para hoy, llega para el derbi. No sé si Almada hay alguna posibilidad. ¿Cómo está el tema Julián también? Es un misterio, ¿eh? Porque en su día recordemos que Hansko también parecía que tenía para 3 semanas. Se hablaba de una lesión incluso grave de tobillo. A mí me consta que las primeras sensaciones no fueron buenas, que la gente estaba con bastante miedo en el cuerpo técnico porque pensaba que podía haber algo de ligamento, porque pensaba que podía ser, bueno, pues un dique seco largo para el tipo que era el mejor central del Atlético de Madrid en lo que empezó la temporada. Luego ha terminado siendo más lateral que central. Y el tema es que son lesiones delicadas, porque yo creo que es algo con lo que no quiere tampoco arriesgar demasiado el Cholo. Yo creo que lo que pueda, a lo mejor es continuista, ¿eh? Volvemos a ver a Nico, volvemos a ver a Giuliano, volvemos a ver a Raspadori, y yo creo que a lo mejor para allá todavía no fuerza ninguno de los grandes para este derbi. Es que Tal hoy... como está el Madrid, perdona Manu, tal como Sí. está el Madrid en cuanto a esa presión que hace y tal, creo que el Atlético de Madrid no se puede permitir alinear a jugadores que no le ofrezcan a su entrenador garantías de, Sí, sí. oye, estoy al 95% de mi rendimiento, Totalmente. porque un Madrid de otros años, bueno, pues a lo mejor lo camuflas más, pero este sale a morderte y sale a, o Sí, sí. estás bien o el jugador que tengas encima sabes que tiene instrucciones muy específicas y lo está cumpliendo de ir a quitarte el balón enseguida. Eso yo creo que el Cholo lo va a tener en cuenta a la hora de hacer el 11. Es que a ver qué Almada tal no va a estar seguro. Y Baena es el único que parece que. Pero es que yo no para sé hoy si no, te para hoy no interesa. está, ¿no? Para No, hoy no para está. hoy seguro que no. Para este derbi seguro que no. O sea, para este derbi contra el Rayo, me refiero. Sí, sí. Yo nunca tengo miedo al Atleti, nunca le tengo, pero ¿sabes qué es lo que pasa? Alguna vez, José, alguna Nunca le vez. tengo miedo al Atleti, pero Alguna sí es... vez. El Metropolitano. A Lisboa en su A día yo creo Lisboa que fuiste. fuiste un poquito... No, sí, acuérdate. Cuando viste Bueno. que la placenta de yegua le funcionó a Diego Costa y le viste pegándote carreras, algo de miedo hubo ahí. Bueno, Algo de miedo hubo ahí. Yo, por norma general, no le tengo miedo, pero sí es cierto que ahora que lo veo tan mal, que lo veo perdido en la tabla, que lo veo que no es peligroso, es cuando sí, por una vez empiezo a tener un poco ahí de ruido, de ostras, cuidado a ver si estos ahora que no hacen la O con un canuto, mal dicho, van a llegar contra el Real Madrid y van a sumar, porque lo normal es que el Madrid gane, aunque sea en el Metropolitano, lo normal es que el Madrid, como está, gane ese partido. Pero el Atleti, ya sabéis, y eso es evidente, que nos diga que no se está mintiendo, el Atleti, su partido del año, juega contra el Madrid.
Su partido del año jugar contra el Madrid. Y eso salva temporadas. Un partido que le gane al Real Falso. Madrid. No, eso no es mentira. Si no, Falso, vamos. Simeone, si no. Si el no- Atleti queda décimo, ya puede ganar 5-0 los dos derbis, que Simeone se va fuera, ya te lo digo yo. O sea, falso radicalmente. No, el Atlético de Vamos, Madrid. ya te lo digo yo. Si no se explica que un entrenador esté tanto tiempo ahí. Si no gana. No se explica. Y con la inversión que hay detrás, no se explica. Por eso que el Atlético de Madrid se queda tercero y encima ese año ha ganado el derbi, ya Simeone puede estar tranquilo que no lo van a echar. Entonces, lo que yo me temo es que el Atlético, ahora que está tan mal, que le habéis perdido y demás, llegue y el sábado pues haga el partido del año. Que espero y creo que no. Porque yo creo que con Xabi Alonso el equipo va a ser mucho más estable que con Ancelotti. Yo quería preguntarle a Fran y a Carlos por el diagnóstico que hacen del Atleti, porque es verdad que son 6 puntos, ¿no?, de 15 posibles, y no sé si lo ven estos 2 partidos en casa como 2 finales. Contra el Rayo, 2 finales me refiero a la Liga, porque creo que el otro día ponía Mr. Chip en Twitter que ningún equipo desde hace muchísimo tiempo ha remontado 9 puntos en Liga. Y entonces, claro, si se va a más de 10 ya antes de llegar a octubre, para mí es bastante significativo, el peor arranque de la era Cholo, y no sé qué diagnóstico hacen de este inicio y si ven, no sé, una especie de finales los partidos que tiene ahora en casa. Dale, Fran. Son 4 partidos seguidos, o sea, 4 de los próximos 5 partidos en casa, incluyendo el de Champions, y yo creo que el Atleti tiene que aprovechar eso para recuperar un poco de sensaciones. Es verdad que contra el Liverpool yo creo que hizo cosas interesantes, y yo creo que esa segunda parte, es empezar 2-0 pero no rendirte, ese tipo de cosas yo creo que te ayudan casi más que a lo mejor haber empatado y haber sacado un punto. Y yo creo que la Atleti tiene que trabajar a partir de ahí, pero es verdad que luego el partido contra el Mallorca te deja sensaciones malas con muchos jugadores que parecen muy desconectados, que parece que no están a la altura, los Sorloth, los Nahuel. Y eso, juntado a que yo también veo al Cholo un poco perdido, porque, por ejemplo, yo creo que el Cholo le da más confianza a Nahuel de la que merece. Yo supongo que en su cabeza está que la mejor versión de Nahuel es mejor que la mejor versión de Pubil. Pero es que ya llega un momento en que clama al cielo. Y hay ciertas cosas también que me hacen ver que el Cholo, que no niego que, oye, que tendrá ganas y que pensará que puede revertir esto, por supuesto, pero yo le veo en ciertas cosas un poco perdido. Carlos, ayer celebramos un evento en Marca y Expansión en el que tuvimos como invitado, ahí con la élite, Carlos. Te vimos ahí con la corbata y te vimos con la élite. Tuvimos como invitado, uno de los invitados fue Miguel Ángel Gilmarín, que se prodiga, como sabéis, muy poco en apariciones ante los medios. La charla que dio fue muy interesante. Dejó varias cosas. Bueno, por supuesto mandó un mensaje, estaba viendo el titular, creo al 200% en Simeone. O sea, él decía que calificó de decepcionante el inicio del equipo, pero decía que estaba convencido de que el equipo, al final el Atlético de Madrid va a competir. Y hizo una reflexión que me gustó. O sea, dijo que la tercera plaza, que era una obligación, que ya no era un objetivo ni nada. Decía, con el presupuesto, lo que hemos conseguido en estos 10 últimos años ha sido estabilizarnos. Hemos crecido mucho, la diferencia con el Madrid y el Barcelona a nivel de presupuesto y económico es muy grande, decía, pero también es muy grande la diferencia con el cuarto y el quinto. Y ahí me pareció honesto por su parte, decir, la tercera plaza es lo mínimo a lo que tenemos que aspirar. El presupuesto te lo dice así de claro. O sea, si no somos terceros, no estamos llegando al mínimo que se nos tiene que exigir. Esa fue una lectura que me sorprendió que la hiciera de esa forma tan meridiana, porque Simeone sí que a veces te habla de los recursos y de los presupuestos según le interesa o no en cada momento y ante cada rival. A ver, llega en un momento muy delicado el Atlético para mí de Madrid, muy crítico. No sé si ha tenido algún momento tan malo. Pero sin estar tan radical como José en lo que dice, yo sí que creo que lo que mejor le puede venir es enfrentarse al Real Madrid en su estadio. O sea, es el... Para ese partido chute que necesitaría, ¿no? No tiene que tocar nada, o sea, no va a tener, tiene que poner a 11 en el campo y esos 11 saben, insisto,
es en el Metropolitano, no en el Bernabéu, y saben lo que tienen que hacer. Y eso, no sé si hoy va a ser ante el Rayo, pero eso sí que puede, si al final lograsen una victoria, estoy convencido de que a raíz de ahí el Atlético despega, porque no lo podemos negar, le pone mucho ganarle al eterno rival, como le pone también a ganarle al Madrid, ¿eh? Tampoco voy a decir aquí Claro. ahora que al Madrid le da igual vencer al Atlético de Madrid o al Barcelona, pero estos son partidos, y cuando se enfrenta el Madrid y el Barcelona también, el año pasado sí que pasó, por ejemplo, pero de cada 10 partidos entre estos equipos, lo que haya pasado hasta ahora en un porcentaje muy alto tiene muy poco que ver con lo que luego ves en el campo. O sea, ha habido clásicos en los que esperabas un baño del Madrid y el Barcelona ha dado la cara, o viceversa. Ha habido partidos en los que llegaba claramente el Real Madrid mejor que el Atlético de Madrid y el Atlético de Madrid se ha llevado el gato al agua con un partido, con su mejor partido en mucho tiempo. Yo especular con lo que puede pasar me parece un ejercicio de aventurarse a lo desconocido. Pero es Yo verdad que creo hay que indicadores. el tope de eso, Carlos, perdona Manu, es cuando tuvimos aquella ronda de clásicos en las que el Barça ganaba siempre en Madrid y el Madrid ganaba siempre en Barcelona. Barcelona, Es eso que, es. es que era totalmente ilógico todo. Pero ¿sabes cuál No, es la tío. diferencia? Manu, ¿sabes cuál es la diferencia? Que al Madrid ganar al Atleti es como cuando llegas a tu casa y tu madre o tu padre te ha hecho un plato de macarrones y dices, hostia, pues bien, porque me lo he comido, me gusta, está bien. Pero claro, para el Atleti es como cuando van a la estrella Michelin y Sí, lo sí, se vio, se vio. saborean, lo Yo a saborean Rüdiger como le si vi, fuera eso. cuando Rüdiger hizo así, le vi que eso lo hace contra el Nah, Levante, contra el Español, en todos los partidos. Le vi exactamente igual de motivado que en cualquier partido, José. Tienes toda la fue una razón. tanda de penaltis, fue la Sí, Champions, sí, pero toda por la lo razón. general al Madrid es Vi como al que, Madrid bueno, bien. celebrando aquella clasificación exactamente igual que le vi celebrando cualquiera de Copa del Rey contra el Barbastro. Exactamente igual. José No, agita más el tienes capote toda la razón. que no entra, que Fran no entra. Fran no entra, no, Fran, yo lo tengo clarísimo, vamos, yo lo he vivido entonces. No, pero sí es verdad que hay indicativos. Yo creo que hay que decirlo porque la temporada pasada dijimos que el Atleti tuvo ahí a punto de caramelo al Madrid con ese 1-0 y no supo rematarlo y criticamos al Cholo por ello. Pues esta vez yo creo que el Atleti llega más bajo que nunca y el Que Madrid. conste que José esa noche tampoco estaba nervioso, ¿eh? En la tanda de penaltis tampoco estaba nervioso. Bueno, sí estaba, de hecho Sangre de hielo. estuve en el Metropolitano, que además me parece un estadio que está muy bien, que nuevo, pero sí que tengo que decir que no me gustó que la prensa esté tan cerca de la afición, porque a algunos no, vamos, a mí me escupieron como si fuese, vamos, 4 o 5 escupitajos me cayeron. Y eso, yo no sé si eso ha pasado en el Bernabéu con la prensa. Y eso, a ver, yo lo digo porque me ha pasado a mí, que a mí me da igual, a mí me da igual que lo que me hagan, luego llego a mi casa y me ducho. Bueno, para que hay que decir, espera, José, para que te escupan en el Bernabéu te Es tiene imposible porque te estamos tiene que arriba, escupir correcto. Dios, porque Pero- si no, pero- no hay posibilidad. Sí que es verdad que cuando acabó la tanda de penaltis, eso fue, vamos, como cuando te tiran tomates ahí, tienes que ponerte así poco más. Y digo, madre mía, digo que esos son 4 tontos, como dice siempre Simeone, pero bueno, pero que aún así, joder, eso en el Bernabéu no pasa. Y les quiero preguntar también, porque si hablamos, y con razón, de caso Vinicius, ¿se puede hablar en el Atleti de caso Julián Álvarez? El otro día también le leyeron los labios, que es lo que tienen las estrellas, ¿no? Que les ponen una cámara partido tras partido y decía algo así como siempre me toca a mí o siempre a mí en el Viven banquillo. en su mundo. Yo cuando vi, Manu, esas imágenes, pensé, joder, macho, o sea, ¿qué círculo rodeará o qué capacidad mínima de autocrítica puedes llegar a tener cuando estás tan desafortunado como está haciendo este inicio de Julián Álvarez? Te cambian y en vez de, o sea, porque ves gestos de frustración de jugadores que dicen cosas que tal, que se cabrean, pero criticar a un entrenador cuando eres tú, claramente, el que está... mira que a Simeone de verdad le podemos reprochar cosas, pero que en el caso de Julián Álvarez no le esté sacando el partido, nadie duda de todo el talento que tiene, pero es que ha empezado el año, quitando aquel gol que marcó, ha empezado el año de una forma desconocida y fallando algunas ocasiones que en un jugador de tantísima calidad
te cuesta entender. Que te mandan al banquillo, bueno, es que el entrenador tendrá que buscar alguna solución. Ya le gustaría que fueras el Julián Álvarez del año pasado y que tirases tú del carro y con una genialidad de las que probablemente solo tú puedes hacer en esa plantilla, solucionases el partido. El Que yo primer creo que esa partido, es una de las cosas que probablemente le hace a la gente ser optimista de cara a la mejoría del Atlético de Madrid. Tú ves muchas piezas clave del equipo que están bajo mínimos. Lo normal es que Julián juegue mejor. Lo normal es que cuando vuelva Baena la cosa Bueno, fluya. Lo normal es que si Almada vuelve a estar sano, vuelva a ser el jugador talentoso que nos ha gustado. Lo normal es que si Cardoso, el pobre, consigue tener 3 partidos seguidos, pues ese centro del campo se solidifique. O sea, es que hay un montón de asteriscos bueno, pues muchos que este mal sisis, ¿no? arranque del Atlético de Madrid tiene, y es así. Y el Atlético de Madrid, en otras cosas, creo que está haciendo cosas muy criticables y planteamientos criticables, pero también creo que tiene parte de carga de que, oye, Simeone no ha podido tener a su once ideal 5 partidos seguidos juntos. pero No, tú pero el ves tema a es lo que Mbappé, decía. tú ves perdona Manu, tú ves el estado de Mbappé, sobre todo de Mbappé, y ves la absoluta fragilidad defensiva que Sí, transmite sí, un sí. jugador como Lenormand, que luego le ves en la selección y parece otro, y dices, bueno, no pueden ser el mismo tío. Y claro, te planteas un escenario para el partido del sábado y dices, como no mejoren mucho, Mbappé en concreto es que les destroza. O sea, a una defensa así de dubitativa, de temerosa, le puede hacer un roto muy grande. Lo que pasa es que estoy convencido, insisto, ante tu estadio, con tu gente, con lo que supone, eso va a tener un plus de motivación y de activación en los jugadores que me imagino que les va a llevar a mejorar mucho su rendimiento. Si es por fútbol, el Madrid seguramente gane el sábado, pero yo lo que sí haría si fuese Xabi Alonso es hablar con Vinicius, porque para el partido del sábado, yo si fuese el Atleti, si fuese Simeone y si fuese jugador de Atleti, vamos a por a este vamos a sacarle de quicio, que este se enciende, vamos a por porque eso se habla en el fútbol y eso los entrenadores lo tienen clarísimo. Entonces yo creo que Xabi Alonso tiene que coger a Vini y decir, oye, si te buscan, si esto, no le hagas caso, céntrate en el partido, porque yo creo que una de las armas que puede tener el Atleti el sábado es intentar que la cosa no vaya por el fútbol, porque si va por el fútbol, lo normal es que el Madrid gane por momento de forma, por plantilla y por lo demás, pero si es por otras cuestiones, si el Atleti empieza a sacar al Madrid, si Vinicius se enciende, se pierde, le echan una roja, ahí es donde el Madrid puede verse perjudicado. Pero yo creo que es una cuestión que no puede mirar de lado Xabi Alonso el sábado, porque sabemos que eso es un arma que puede tener el Atleti para el partido. No, y es verdad que no ha tenido una gran actuación todavía, ¿no? Si bien decíamos que en Levante, contra el Levante Vinicius, cuando aquella época, ¿no? Con Ancelotti, cuando sustituye a Hazard al principio, lo bordó, y ayer también lo bordó. En el Metropolitano no ha tenido una actuación todavía sobresaliente, por así decirlo, ¿no? No ha roto esa barrera, que es verdad que ha tenido más problemas extradeportivos que futbolísticos en Metropolitano. Pero sí es verdad lo que decía Carpio. Que es lícito, Manu, que el Atleti además intente buscar al jugador que sabes que siempre se te puede ir un poco, que se puede salir del partido. Prefiero que es lícito, siempre dentro de la legalidad Sí, y de lo que es el fútbol, claro. claro, dentro de un orden, pero que es normal que el defensa le diga cosas, que el portero también, que el otro, que es normal. Por eso digo que yo creo que el sábado, si el Madrid está centrado en jugar y en ganar y jugadores de Madrid no se dejan escuchar por otras cosas, el Madrid va a ganar porque está mucho mejor. Ahora bien, es verdad que veo un bloque muy bajo del Atleti y ese sistema le está costando al Madrid. Es verdad que ayer el Levante lo propuso, pero también le hizo mucho daño a la contra. Y los equipos que se han encerrado tras el Madrid. Ese sistema le está costando al Atleti también. También, ¿no? Sí, sí. Es que hay un tópico que hay que empezar a desterrar, que es lo de, no, el Atleti tal, porque como defiende, el Atlético defiende fatal ahora mismo. O sea, el Atlético de Madrid, sobre todo si empieza con Hanco en el centro, todavía te da más solidez, pero si tu defensa es Lenglet, Lenormand, estás para pocos bloques bajos, ¿eh? Bueno, y es lo más probable, ¿no? Me recuerda eso que acaba de decir Fran a la defensa del Madrid el año pasado, que Ancelotti, es verdad que tenía también muchas bajas, pero insistía, bloque bajo, y yo decía, pero de verdad, si es que es encerrarte para condenarte a morir, ahora mismo lo que tendrías es que intentar irte de ahí porque no tienes ninguna garantía de solidez defensiva. Es que es lo que decía Fran, es que tampoco tiene tantas alternativas, ¿no? En defensa, porque Osema ni está ni se le espera, ¿no? Está en su eterna lesión y es verdad que Lenormand es titularísimo y Lenglet, mientras se dio lo contrario, lo que dices tú de Hanco, pero ¿quién pondría
lateral izquierdo? ¿A Galán? ¿Cuál sería No, la otra Ruggeri. opción? A Ruggeri, que Confiar en tampoco Ruggeri. ha empezado, ¿eh? Y cuidado, y No. es curioso del Atleti porque ha empezado, creo que todos los partidos, ¿no? En Liga, ganando. Y bueno, perdió 1 y ha empatado 3. Son 6 Claro, puntos. por eso Muy hablo de curioso. desterrar un poco el tópico este de no, el Atleti juega a 1-0 y meterse atrás. Pues la No, lleva eso clara era, como eso juega era el ese. Atleti de Claro, hace ya, yo creo, con bastantes Godín y temporadas. Miranda. Sí, Aquel equipo que se adelantaba y decías, bueno, estás liquidado. Como eso es. mucho empatas, no le haces 2 goles a este equipo, es que no se los haces. Y era así, efectivamente. Me acuerdo, años, yo entonces viajaba a algunos sorteos de la Champions y te dabas cuenta que el Atlético de Madrid era el equipo que no quería nadie en la primera ronda. Nadie, te lo decían. No, no, y te decían eso. Equipo muy duro, que si te marcan un gol es imposible. O sea, tenía fama, la fama que se merecía por otra parte de tener la mejor defensa de Europa. Carlos, Le díselo temía al toda Barça. Europa menos José Padilla, que José No, Padilla no. Si no le tenía miedo. defender lo hace perfecto. Lo que pasa es que Le temía el Bayern, le temía Nada, el Chelsea, ¿no? pero José Padilla no le tenía miedo. Si defender, eso se le da perfecto, pero yo creo que, hombre, que el fútbol hay que hacer más cosas. Tú puedes tener un añito como el Madrid de Ancelotti el año pasado, que no jugaba, que defendía, que tal, pero, hombre, pero toda la vida así, yo ya es que me pondría a Fran Guillén en la Premier, que a mí me gusta mucho, que me encanta cómo narra Fran, ¿eh? Esto lo digo de verdad. Yo preferiría ver la Premier cualquier partido que ver al Atleti. Es lógico, ¿no? Pensar que durante una década jugar siempre a lo mismo, yo me aburro. O sea, Pero es que yo creo que ahora está jugando mucho peor que Eso te iba a antes. decir, no ha jugado siempre a lo No, mismo, no, ¿eh? no. Pero yo también prefiero la Premier que ver al Atleti, fíjate lo que te digo. Pues fíjate, pues ya está, ya me has dado toda la razón que me tienes que dar. Sí, sí. Bueno, Fran, te dejamos precisamente hablando de Premier y de DAZN, que tienes una reunión, ¿no? Una reunión Correcto. por videollamada. Aguanto 5 Semana de minutitos. preparación. Semana de preparación ahí para la Supercopa del sábado. No. Si nos dices si Supercopa quieres gratis, por cierto, que la gente se acuerde. los partidos que son, si quieres decir los días y los horarios para que la gente esté ahí atenta. Unicaja Valencia Basket a las 6, Real Madrid en la Laguna Tenerife a las 9. Esas son las 2 semis y luego el domingo final a las 7. Y los 2 Todo partidos esos de in semis en situ, abierto. En abierto, correcto, gratis. Ahí está, Todo junto a in situ Lasso. allí, estaremos en el Carpena, Pablo Lasso, Víctor Claver, Ley de Barrio Canal y servidor. Ahí está, gran elenco, gran elenco. Ya nos enteraremos si te escuchamos también en otra competición baloncestística. Oye, ojalá, yo narro lo que me echen, Manu. Yo narro lo que me echen. Yo encantado. Soy hombre de club, como diría aquel. Ahí está, ahí está. Muchas gracias, Fran, que vaya bien. Un abrazo a todos. Abrazo, Chao. Y para concluir, Padilla, Carlos, les quiero preguntar también por el Barça, porque la noticia ayer fue lo de Gavi, ¿no? 4 o 5 meses de baja, que vamos, he estado leyendo a gente de Barcelona que tengo una información que el chaval está destrozado. Es que ya sería otro año ahí en el dique seco y yo no sé, el Barça yo creo que es verdad que en el medio del campo tiene mimbres, para no echarlo de menos, tiene a Pedri, Casado, De Jong, Fermín, Dani Olmo, e incluso Bernal, que vuelve de lesión precisamente, pero es que el Gavi... No sé si volveremos a ver al mejor Gavi, ¿eh? Tenemos el caso del Madrid, Militao, que tiene 2 años también con problemas de cruzado, pero esa operación que aparentaba que iba a ser para 4 o 5 semanas y ahora se ha multiplicado por 10. No hay nada en el fútbol más duro, más que una lesión grave, es una recaída grave de una lesión. A mí, que yo no tengo nada de deportista, me pasó hace unos años, igual, tuve una operación, empecé un proceso de rehabilitación del hombro y 6 meses después tuve una recaída y tuve que pasar por lo mismo. Yo no, insisto, nada que ver pero hay un cierto paralelismo. El golpe anímico que te supone saber de dónde vienes y sobre todo que tienes que empezar de cero con todo eso. Y yo, bueno, tenía más o menos la certeza de que cuando acabase, pues para hacer mi vida normal, prácticamente estaría recuperado. En el caso de un deportista de élite, como estamos hablando ahora de Gavi, ya aparte de eso ya se le añade la incertidumbre, lo que acabas de decir, Manu, de cómo quedaré, cómo estaré. Claro. O sea, esto cuando acabe, esto ahora mismo es una pesadilla que tendrá un fin, pero cuando tenga ese fin, voy a ser el mismo jugador de antes. Ese es un riesgo muy evidente. Ayer cuando y aparte el Carpio era un tío muy físico, muy de contacto, sí, muy de saltar. Que no puede, que no puede reconducir su juego y además que probablemente ni quiera ni sepa.
cuando me enteré de que era de nuevo una recaída importante, o sea, no un pequeño percance, me dio una lástima tremenda y ojalá le vaya bien, bueno, a él como a cualquier futbolista, porque creo que es lo peor y sé que anímicamente, o sea, ahora mismo tiene que estar pasando, ahora mismo un infierno. Yo no me alegro de las lesiones de nadie. La verdad que eso sí que no me gusta. Al margen de la rivalidad y demás, no me gusta. Gavi tiene 21 años. Gavi lo normal es que haga carrera como futbolista y que tenga una carrera decente. Lo que yo creo que va a ser muy difícil que en el Barça. Eso sí, pienso que el Barça ya sí que ha dado un salto de calidad de esos años tan malos de no tenían dinero, solo canteranos. Yo creo que el Barça ya cada vez más está subiendo el nivel y teniendo mejores jugadores y tal. Y si ya Gavi no entraba tanto en dinámica cuando medio estaba, ahora yo creo que sí Yo que lo no va a tener. estoy muy de acuerdo en eso, ¿eh? Yo creo, Yo no lo veo sé, complicado, claro. Porque, más que nada porque cuando el, estaba no jugaba tanto. Eso es, estando ya lesionado otra vez, lo veo difícil que sea en el Barça. Ahora bien, que luego se pueda ir a Italia, se puede no sé dónde y haga una carrera digna, yo creo que seguro. Y mira, con la intensidad, perdona, con la intensidad ya sé que esto es especular, con la intensidad del fútbol de Gavi, ¿creéis que estando a tope Flick no le hubiera encontrado un encaje? Yo creo que suplentes sí, pero es que los claro, titulares son muy titulares ahora mismo. exacto. O sea, Pedri, De Jong, Dani Olmo o Fermín creo que son más titulares que Gavi. sería Honestamente, pero es verdad. sería el Ceballos del Madrid. Es decir, sería un juego que siempre quizás tienes que tener en plantilla, un juego que siempre tienes que tener ahí y que viene bien tenerlo, pero no sería imprescindible. Y que si un verano te llega una oferta medio buena, pues lo sacas. O sea, yo creo que en ese papel está Gavi. Que ojalá se recupere y sea titular en el Barça. Yo con las lesiones no, eso sí que me da bastante pena. Entonces, pero yo creo que no le vamos a ver. El prime de Gavi yo creo que no lo vamos a ver ya. Bueno, tenemos el caso de Ansu Fati, ¿no? Que está jugando ahora con el Mónaco y otro día hizo un doblete para la victoria y tal. Ojalá que vuelva y se recuperen los dos. El caso de Marco Asensio. Marco Asensio, después de la lesión, es otro futbolista. Exacto, es otro. O sea, esas conducciones, ese encarar a un jugador, al rival, y irse, dejamos de verlo, por desgracia. Y me acuerdo de ese caso en concreto que me decían, es que hay futbolistas que luego vuelven, que hacen su carrera, como estaba diciendo José, pero que ya no es lo mismo, ¿eh? Claro, Gavi seguramente va a tener destinos, va a tener equipos que le quieran, pero claro, una vez que salga del Barça, pues puede que le pase como Asensio, que se vaya al Paris Saint-Germain, luego de ahí a Aston Villa, de ahí a Turquía. O sea, yo creo que es muy complicado ver ese prime para jugar en el Barça. Es que digo que yo creo que el Barça ya está subiendo el nivel de la plantilla. Por eso lo digo, y sobre todo titular. Sí, el Barça juega el jueves contra el Oviedo. Si gana, seguiría a 2 puntos del Madrid. No juega Lamine Yamal y se especula que podría llegar a la convocatoria el domingo, contra la Real Sociedad. Y ahí también está el tema del quilombo del estadio, que parece que van a jugar en Montjuic el domingo. Veremos si vuelven al Camp Nou o no. Pero lo que parecía una lesión, un toquecito, una molestia con la selección española, va a ser una lesión, no diré importante, pero sí de rango medio, que ha evitado que Lamine juegue 3-4 partidos en este inicio de temporada. Es llamativo que en la gala del Balón de Oro en septiembre, los dos grandes favoritos estuvieran los dos lesionados por molestias, o sea, molestias físicas que no son golpes ni contusiones. Eso te habla de la exigencia a la que, sobre todo las estrellas que tanto en sus equipos, en sus clubes como o en sus selecciones se les somete a unos ritmos que me parecen disparatados. Por cierto, hablando en clave Barça, antes he dicho y lo quería decir, igual que para mí ahora mismo hay un jugador en la Liga Española que está claramente por encima de los demás, que es Mbappé, hay un segundo jugador que está claramente por encima de los demás, que es Pedri. O sea, yo creo que Pedri está a un nivel ahora mismo. Cuando le vi el otro día en la gala del Balón de Oro el 11º, dije, joder, yo no sigo todo el fútbol europeo, pero me cuesta encontrar 10 jugadores que el año pasado estuvieran durante toda la temporada a mejor nivel que Pedri. A ver, es verdad que hubo mucha crítica también por lo de Fabián, que hizo un temporadón y quedó 24º. Pero es verdad, honestamente, yo quitándome el amor que le profeso a Pedri, es verdad que el PSG tuvo 5 jugadores en el top 10, hizo un temporadón en Nuno Méndez, Hakimi, Donnarumma
y por supuesto Vitinha y Dembélé, para mí merecen estar ahí. Yo hubiese metido a Pedri por Cole Palmer, que es verdad que hizo un buen Mundial de Clubes, pero jugó la tercera competición continental. No jugó ni siquiera la Europa League. Y en Premier no lo hizo muy bien. Yo hubiese metido a Pedri en esa posición. Es verdad que Pedri está ahora mismo a un nivel, Sí, me parece una cosa estratosférica, ¿eh? De verdad. sin balón también ha mejorado mucho. Por eso digo, cuando hablamos antes del Cholo, que hay entrenadores que sí mejoran a su plantilla. Claro, Y el claro que Cholo sí. creo que no lo está haciendo con estos jugadores. No. Decía Fran antes, tiene lesionados, vale, ok, pero es que ha jugado contra el Elche, recién ascendido, contra el Alavés, contra Español, contra Mallorca, y no ha sido capaz de ganarle. Y eso el entrenador tiene que sacar lo máximo del jugador que tenga. Que Mira, es mucho mejor que el de su rival. ahora que dices eso, Manu, me acuerdo este verano cuando estaba todo el debate del centrocampista, el Madrid va a fichar un centrocampista, tiene que fichar un organizador, salían nombres. Hablaba con el club y me acuerdo una reflexión que me hacían es los centrocampistas que tenemos tan malos, que tenemos ahora mismo, no son tan malos como os parece por el año pasado. Me decían, estáis pensando en una versión muy baja de muchos jugadores, pero su versión normal no es esa, es la que hemos visto otros años y por la que le hemos fichado. Confiamos en que con un entrenador nuevo sea capaz de sacar un potencial y de verdad, decía, con jugadores. Me decían, es que no encontramos muchos centrocampistas, luego podrás estar de acuerdo o no en una posición específica como la de un medio organizador, decían, pero es que mejores jugadores que un Güler a buen nivel, un Camavinga a buen nivel, que no lo hemos visto, un Tchouaméni a buen nivel, un Bellingham a buen nivel, decían, es que en el mercado no hay muchos de esos. Hay algunos, sí, pero o te cuestan 100 millones Claro. o directamente no No los te lo puedes venden. fichar. Claro. Pero hay entrenadores, eso es, que cuando un club hace un cambio, lo que busque es eso, es decir, oye, ya no te pido que hagas maravillas, te pido que mejores, que le aportes a los futbolistas que ya tienes en la plantilla. Yo lo que creo que el Barça tendría que darle más bombo a Pedri y no tanto a Yamal, porque a mí sí que me da rabia Pedri. O sea, igual que Yamal es, pues sí, de los 5 mejores jugadores del mundo puede ser, pero Pedri en su puesto sí puede ser el segundo mejor del mundo después de Bellingham o no sé. Bueno, después de Vitinha será, después de Vitinha. No, después de Creía que Vitinha. ibas a decir Vitinha. No, Vitinha tenía un año bueno. Yo quiero ver la progresión que tiene Vitinha. Pero no es verdad que Pedri sí que en concreto, como madridista, me da coraje. ¿A quién hubierais votado? Esa prueba, Padilla, perdón. esa prueba, ¿A quién hubierais votado vosotros en el Balón de Oro? Como salió. Para mí, honestamente, por gusto, pondría a Vitinha primero y Dembélé tercero. Yo a Vitinha, por eso lo digo, por eso he hecho este inciso, porque yo habría, o sea, el año pasado a mí me parece que Vitinha está por encima del resto. Sí, para mí también, porque es verdad que a veces decimos las cifras, ok, por cifras Dembélé, pero lo que mejoró el equipo Vitinha, también el año pasado, recordemos el partido de Vitinha en Montjuïc contra el Barça, en esa eliminatoria que la caga Araujo y Luis Enrique le gana a Xavi, ahí Vitinha bien, estuvo inconmensurable, contra el Dortmund estuvo muy bien, lo que pasa es que no pasó la final por esto, no vimos una final PSG Madrid por esto, y Vitinha estuvo muy bien, el año pasado gana la Nations League también, Vitinha, está muy bien. Sí. No, yo hubiese puesto Dembélé, Vitinha y Mbappé, porque Mbappé ganó la Bota de Oro, Mbappé ganó la Bota de Oro y si es por fútbol y futbolista, el mejor jugador del mundo el año pasado y este ha sido Mbappé. Ahora, Dembélé lo ha ganado ¿El año pasado? Sí, para mí también fue el mejor jugador del mundo Mbappé, aunque hizo 44 goles y fue la segunda parte de la temporada, es mejor jugador y se merece el Balón de Oro. No, una cosa es que sea, pero el año pasado para mí no es... se lo dieron a Dembélé porque ganó la Champions y estupendamente ganó la Champions. Perfecto, y no critico que lo haya ganado Dembélé, pero si el Balón de Oro fuera de verdad por el mejor jugador del mundo, lo tendría que haber ganado Mbappé el año pasado y lo tiene que ganar si sigue así. O sea, yo creo que como jugador Mbappé es el mejor jugador del mundo. Entonces, pero no, es que no es fanatismo, es que yo cuando veo la televisión, yo veo a Mbappé y digo, es que este tío es el mejor. O sea, yo no, ahora sí, ahora te banco, Ahora te banco, pero el año pasado contra el Atlético de Madrid y contra Arsenal no te banco. Y contra el City le mete un hat-trick, al Barça le metió 5 goles el año pasado en todos los partidos y con Francia... Pero en partidos importantes dejó, con unas cifras muy buenas, a mí me dejó la sensación de... tiene mucho más de lo que estamos viendo. Y mira que su aportación fue muy grande. El 60% ya estaba ahí, que hizo 44 goles, que le mete 3 al City, 5 al Barça. Para mí sí. Bueno, si es que quitando los primeros meses. Insisto, que Lewandowski también hizo más goles que
que más de 40. Metió 20 y pico y 11 en Champions, Los creo. números de Lewandowski el año pasado son una pasada. Bueno, y los de también, Rafinha, bueno, los de Lewandowski los tengo aquí el año pasado. Bueno, es que yo Rafinha, es verdad que le opaca mucho el final de temporada, le penaliza, y que es cuando yo creo que Lamine tiene ya su boom. Claro. Pero al principio, o sea, tú me preguntas el año pasado en marzo, y para mí era claramente Rafinha el que más méritos estaba haciendo para Del Barça, un sí. Balón de Oro. Fue O sea, MVP de la Liga y en Champions fue máximo goleador. Y aún así no lo gana, ¿por qué? Porque uno, no ganó la Champions y segundo, el líder, cuando quemaban las papas, como se suele decir, el balón iba a Lamine en esas eliminatorias. Rafinha para mí lo hizo bestial y top 5 creo que es una buena posición. Pero bueno, podía ser cuarto, con Salah, quinto, pero bueno, está bien ahí. Gracias, Carlos, gracias, José, por acompañarme Un placer, en este segundo Manu. día. En este segundo día. Espero que dejen una buena reseña en YouTube con el Hombre, presentador nuevo. A claro, ver lo has si- hecho muy bien. Tienes que decirle a Ciro que te pague doble hoy. Hoy tienes que cobrar como tertuliano No, y Es que ayer presenté, hoy también, mañana también y el viernes también. O sea, pasó. Ciro, gástate los diners, ¿no? Como se diría Seguro aquí. que lo estará Show me the escuchando money. en el coche, seguro que lo está escuchando, seguro, 100%. Nada, muchas gracias Vale. por acompañarme en esta aventura y nos vemos la semana siguiente, imagino. Sí, Un placer y enhorabuena, Manu. un abrazo. Gracias. Chao, chao. Chao, Manu. A comer, a mangiare ahora, a mangiare. Vamos, macarrones, hasta luego. Chao. Ahí está, chao, chao.